Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 91. El fin de las negociaciones y el almuerzo. Así que lo que dices es que quieres regularme. Nick Fury le devolvió el contrato a Solomon. ¿Pero quién te regula? Incluso Shield está supervisada por el Consejo de Seguridad Mundial. ¿Y qué hay de Kamartaj? ¿Y del Hechicero Supremo? ¿Y por qué iba a acabar yo en el infierno? Este contrato no se trata de regulación. Se trata de limitaciones, para ambos. Y esto no es un pacto demoníaco. Es un contrato Visanti. Solomon hizo una pausa, observando a Fury. Parece que aún no entiendes tu posición, Nick Fury. Intentas compararte con el Hechicero Supremo, pero están a años luz de distancia. Ya te lo dije, el Hechicero Supremo está en el trono. No hay nadie en la Tierra por encima de él. En cuanto a los seres aún más superiores, no tengo la libertad de pronunciar sus nombres. Solo unos pocos los conocen. Si persistes en intentar poner a Kamartaj bajo la supervisión de Shield, tendré que considerarlo una rebelión. Y entonces, actuaré en consecuencia. En cuanto a por qué terminarás en el infierno, fíjate en cuál de los 10 mandamientos no has quebrantado. Las palabras de Fury pretendían poner a prueba a Solomon, una trampa tendida por el maestro espía. Pero Solomon no solo la esquivó, sino que lanzó una advertencia. No me has dado ninguna buena razón para firmar este contrato. Y las condiciones distan mucho de ser aceptables, dijo Fury, reclinándose en su silla, relajado, como si el enfrentamiento anterior nunca hubiera ocurrido. No tengo intención de regular Kamartaj. Hay asuntos que es mejor dejar en manos de los profesionales. Me alegra que lo veas así, respondió Salomón, moviendo los dedos mientras murmuraba un conjuro ininteligible. El estoque a sus pies apareció en su mano y lanzó otro hechizo, transformándolo en un bastón de plata. Fury entrecerró los ojos. ¿Era una ilusión? ¿O una transfiguración? En cualquier caso, estas formas de magia sin duda podrían ayudar a los hechiceros a evadir las cámaras. Esto es solo una ilusión pasajera. No puedo ir por ahí cargando con un estoque a todas partes, dijo Solomon mientras Phoenix emitía un melodioso trino. Los movimientos de Fury se ralentizaron hasta casi detenerse al ver a Solomon acercarse, con el estoque convertido en bastón en la mano. Me he dado cuenta de que las palabras por sí solas no te convencerán, así que he decidido mostrarte de primera mano la locura del mundo mágico. La amenaza implícita era clara. Si no estás de acuerdo, te borraré la memoria. Al fin y al cabo, Shield no era insustituible, y Maria Hill podía encargarse del trabajo sin problemas, probablemente. ¿A quién le importaba? Fury sintió que Solomon le presionaba la frente, y antes de darse cuenta, lo arrastraban a través de un portal que crepitaba con chispas de fuego. Por el rabillo del ojo, vio al Fénix, de color dorado rojizo, alzar el vuelo hacia el cielo. Solomon empujó a Fury hacia una calle estrecha empedrada con adoquines negros. Acababa de llover y las piedras estaban resbaladizas, pero el aire era fresco. El aire fresco despejó un poco la mente confusa de Fury. Entonces levantó la vista e inmediatamente se arrepintió. Esto es una ilusión. Pensó Fury, intentando convencerse. Tiene que serlo. Solo estoy mareado, eso es todo. Es un truco de magia. Estas criaturas repugnantes que se arrastran por la calle son solo parte de su espectáculo. Estas cosas viscosas y retorcidas no pueden ser reales. Sigo en el mundo real, el frío y racional mundo de las 3 dimensiones, donde todo está compuesto de partículas definidas con precisión. Esta locura no existe. Abrió de par en par sus ojos inyectados en sangre, obligándose a observar todo lo que sucedía en la calle. No. Soy un espía. He visto extraterrestres, he visto flotas del espacio. No me volverás loco con esto. Sé que este mundo está lleno de sorpresas, pero no de estas. Vamos, enséñame tu próximo truco. Basta de ilusiones. De repente, alguien lo empujó por detrás, y Fury tropezó hacia adelante, cayendo en los brazos de un anciano. O mejor dicho, chocó con la enorme, viscosa y negra criatura que el hombre arrastraba. La criatura no tenía extremidades, solo unos pocos tentáculos débiles y agitados, y una boca llena de afiladas púas, como una especie de molusco grotesco. Fury sintió su cuerpo frío y viscoso mientras se aferraba a él. Antes de que pudiera negar su existencia, la criatura abrió sus fauces y lo engulló entero. ¿Qué opinas de este mundo?, preguntó Salomón, caminando junto al anciano. ¿Dirías que un pequeño cambio es algo bueno? ¿A quién le importa?, respondió el hombre, ajustándose las gafas y mirando a Solomon. El cambio siempre es bueno. Es hora de una nueva historia. ¿Así que no te importan los cambios que estoy introduciendo?, preguntó Salomón. Mientras no quiten la cerveza de Brisson ni las albóndigas fritas. Sería una pena que desaparecieran, murmuró el anciano. Haré lo que pueda, señor. El joven hechicero inclinó su estoque, en forma de bastón, como si hiciera una reverencia, mientras observaba al anciano doblar la esquina en bicicleta y desaparecer. Salomón no esperaba encontrarse con una figura tan poderosa, pero, por suerte, al hombre no pareció importarle su presencia. Eso era buena señal. Solomon miró hacia atrás, al enorme gusano negro que yacía en cuclillas en medio de la calle.
Su vientre hinchado se retorcía, indicando que algo aún se movía en su interior. Solomon se acercó, apuñaló a la criatura con su estoque y la abrió en canal. Un Fury completamente empapado cayó al suelo, cubierto de fluidos digestivos. Cuando Fury salió, se desplomó en el suelo, vomitando sin control, lo que provocó miradas de confusión entre los transeúntes. En realidad, ninguno de ellos había podido ver al gusano negro. Para ellos, parecía un hombre con una chaqueta de cuero negra arrastrándose torpemente por el suelo, lo que supusieron que era algún tipo de espectáculo callejero. Mientras tanto, Solomon, vestido con su atuendo de caballero y sosteniendo su bastón, fue recibido con sonrisas por los transeúntes. Antes de salir de la oficina de Fury, Solomon se había acordado de llevarse su pequeña capa. Limpiándose el vómito, Fury se puso de pie. ¿Dónde estamos?, preguntó, aún algo aturdido. ¿Eso fue uno de tus trucos? Fury aceptó la situación rápidamente. Después de todo, ser engullido entero por un gusano negro gigantesco tiende a acelerar la capacidad de uno para procesar la existencia de tales criaturas. Estamos en Ámsterdam, respondió Salomón, tapándose la nariz para disimular el hedor. Esa cosa que te comió era una sanguijuela espectral. No te preocupes, es inofensiva. Simplemente les roba un poco de alegría a las personas. La mayoría la mata en cuanto la ve. Es uno de los enemigos más débiles del mundo mágico. ¿Sigues pensando que las armas normales serían efectivas contra ella? Fury echó un vistazo a su teléfono. En la dimensión espejo, aún podía controlar el tiempo. También había contado sus latidos, aunque no con total precisión. De Nueva York a Ámsterdam, Solomon no había tardado ni unos segundos. ¿Tus portales pueden llegar tan lejos? Fury desistió de pedir refuerzos y, en cambio, le preguntó a Solomon. ¿Fue igual cuando viajaste de Londres a Nueva York? Sí, aunque aquella vez abrí el portal a otra dimensión, por eso nadie me vio. Y como no conocía el Triskelion, estuve dando vueltas por la sede de Shield un rato antes de encontrar tu oficina. Solomon chasqueó los dedos y se alejó. El líquido digestivo que cubría a Fury se evaporó, dejando su chaqueta de cuero limpia y fresca. El hechizo que le permitía ver a las extrañas criaturas también se canceló. Al fin y al cabo, eran bastante repugnantes. No es un mal truco, murmuró Fury, alzando una ceja mientras aceleraba el paso para alcanzarlo. ¿Qué pisos visitaste? No lo recuerdo, respondió Solomon con indiferencia, aparentemente sin inmutarse ante la posibilidad de que Fury estuviera tramando algo. Fury, por su parte, ya no se preocupaba por lo que Solomon había visto dentro del cuartel general de Shield. Los verdaderos secretos solo los conocía él, y la capitana Marvel era solo una de sus muchas cartas bajo la manga. ¿No temes que Shield pueda entrar en guerra con Kamartag?, preguntó Fury. No podrías encontrarnos, a menos que hicieras lo que hiciste hoy y me interceptaras de camino a la escuela. Ni con armas nucleares podrías con los hechiceros. Esa es la realidad, dijo Solomon con naturalidad. Otros hechiceros están mucho más ocupados que yo. Soy el único que tiene que ir a la escuela. Pero no tengo otra opción. Después de todo, el hechicero supremo no solo es mi maestro, sino el hechicero más poderoso del universo. Sus órdenes deben ser obedecidas. Así que eres el discípulo predilecto del hechicero supremo, capaz de negociar en nombre de Kamartag. Por lo que has dicho, parece que otros planetas también tienen hechiceros. No, no tengo esa autoridad. Kamartag jamás cooperará con Shield. Es imposible a menos que tengas información sobre criaturas de magia negra. Las fuentes de Kamartag en el mundo mundano son escasas. No siempre podemos detectar la aparición de hombres lobo o vampiros de inmediato. El sistema de defensa planetaria no lo cubre. Salomón se encogió de hombros. Y sí, hay hechiceros por todo el universo, incluso entre los Skrulls. Si te interesa, puedo enseñarte los alrededores. Te cuento un pequeño secreto. Los Skrulls se originaron en la Tierra. No entremos en eso. Ahora bien, tengo otra pregunta, dijo Fury. ¿Por qué Ámsterdam? ¿Vienes a presentarme a alguien? ¿Por qué piensas eso? Salomón se detuvo y levantó la vista, con el rostro lleno de confusión. Esto es Ámsterdam. Eso es todo. Entonces, ¿por qué me traen aquí?, preguntó Fury, igualmente desconcertado. Para comer algo, claro. De repente me apetecían patatas fritas, y cuando te apetecen patatas fritas, vienes a Ámsterdam. Tienen las mejores patatas fritas del mundo, respondió Solomon, dirigiéndose a grandes zancadas hacia una tienda cercana. Tras hacer su pedido, le indicó a Fury que pagara. Una para ti, una para mí y otra sin salsa. ¿Para quién es la última?, preguntó Fury mientras tomaba su porción de papas fritas. ¿Nos vamos a encontrar con alguien?, no, dijo Solomon, lanzando una patata frita a unas palomas con indiferencia y mostrándoles las patatas sin salsa. De repente, aparecieron llamas que desaparecieron con la misma rapidez, llevándose consigo las patatas. Eran para Phoenix. Me preocupa que la sal le haga perder las plumas. ¿Un fénix? ¿Esa es tu mascota?, preguntó Fury, intrigado. No. Es mi tema, respondió Salomón. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 92. Rendimiento mutuo. En serio, no hay problema. Lo digo en serio. Ya hablé con Nick Fury.
Sé que la aseguradora no pagará. Siempre tienen alguna excusa para evitarlo. Así que Nick Fury accedió a cubrir los gastos del coche. Al fin y al cabo, es su problema. Solomon estaba sentado en el asiento trasero de un King-Jet, hablando por teléfono con Caecilius. ¿Está enfadado el anciano? No. Vale, ninguna respuesta. Ninguna. Ya te lo dije, no molestes al anciano con asuntos triviales como este. Estoy seguro de que te lo dije. ¿A quién me refería? A Nick Fury, por supuesto. En cuanto a la escuela, por supuesto que seguiré yendo. Esa fue una de las condiciones que negocié. Aunque Eaton no esté de acuerdo, no importa. ¿Y el gabinete? Menos aún. Todo el mundo sabe quién tiene la última palabra en el Reino Unido. Todavía hay sangre en mi capa real. Incluso la familia real solo usa helicópteros para ir a la escuela, mientras que yo viajo en un King-Jet. A ver quién se atreve a meterse conmigo ahora. El agente en el asiento del piloto tenía una expresión extraña. No estaba seguro de si debía informar de la conversación a sus superiores. Al fin y al cabo, alguien estaba hablando mal del director de Shield. Pero decidió no hacerlo, no solo porque él y sus colegas también criticaban a Fury en privado, sino porque había un agente de aún mayor rango a bordo. Al cabo de un rato, Solomon colgó el teléfono y miró a la mujer sentada frente a él, cuyo rostro estaba ensombrecido por una expresión ominosa, o más bien, fingida. ¿Quién eres en realidad? Preguntó Natasha Romanoff. Anteriormente, durante la operación, había estado en Washington. Había pedido permiso con la excusa de ayudar a Pepper Potts a negociar asuntos inmobiliarios para Stark Industries y así liderar la misión. Pensaba que todo iba a la perfección, pero los sucesos extraños se acumulaban. Ahora, habían recuperado los cuerpos y a los agentes gravemente heridos de la policía de Londres. Mientras Solomon hablaba con Fury, ella había revisado los informes de la autopsia y de la investigación de la escena. Le costaba creer que una espada pudiera perforar el techo de un coche blindado. Creo que, no estás en posición de saberlo. Solo puedes saber mi nombre. Agente Natasha Romanoff, tu curiosidad te está llevando a indagar en asuntos que no deberías. Solomon sujetó discretamente la espada, aún disfrazada de bastón, que tenía en el regazo. Ya había llegado a un acuerdo con Nick Fury, y el contrato con los Visanti se había firmado con cláusulas adicionales. Pero ahora parecía que Fury no se había dado por vencido y seguía enviando a sus agentes a sondear el terreno, con la esperanza de obtener más información. Solomon había accedido a que Fury le proporcionara información sobre criaturas mágicas oscuras, y Shield prometió no interferir en asuntos mágicos. Sin embargo, Fury insistió en que Solomon notificara a Shield en caso de desastres a gran escala. Si bien Shield no podía intervenir en combate, sí podía ayudar con las evacuaciones, lo cual era de gran ayuda para Camartag. Solomon no tenía motivos para negarse. Al mismo tiempo, Solomon dejó claros sus límites. Si Shield filtraba el secreto de la existencia de Camartag, o si alguien atacaba a sus hechiceros, o aprendices, Fury tendría que rendir cuentas ante Solomon. De lo contrario, Solomon atacaría al gobierno estadounidense. El Congreso y la Casa Blanca podían reemplazar a sus funcionarios cuanto quisieran, pero Solomon seguiría matándolos hasta que alguien le diera una explicación. Nadie podía detenerlo, ni siquiera el anciano, porque atacar a Camartag equivalía a rebelión. ¿Y qué hay de la retórica estadounidense sobre derechos humanos, democracia y libertad? Lo siento, eso no se aplica a Camartag. En cuanto a la petición de Fury de visitar el abismo, Solomon la había pospuesto indefinidamente. No iba a permitir que nadie lo trastornara, ni siquiera en sueños. Solomon respetó los deseos de Fury y tenía la intención de llevarlo allí personalmente, después de su muerte. Pero tú los mataste. Natasha Romanoff fulminó con la mirada a Solomon. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo, ¿verdad? Pobre mujer. Solomon no respondió a su pregunta, sino que la miró fijamente a los ojos sin dudarlo. Tu mente ha sido quebrada y reconstruida tantas veces. ¿Acaso sabes quién eres todavía? ¿O es esa la clave para convertirte en una agente de élite? La viuda negra se limitó a mirar a Solomon, intentando comprenderlo. Parecía tan arrogante como Tony Stark, o incluso más. Sé la clase de porquería que has tenido que soportar en tu trabajo. Para que un agente de élite alcance tu nivel, has sacrificado mucho. Tu mente fragmentada te permite mentir sin esfuerzo, sumergirte por completo en las misiones e incluso cambiar de estrategia en un instante cuando es necesario. Quizás te veas como un monstruo, dijo Solomon con calma. Pero créeme, si alguien te llama así, es porque nunca ha pasado por lo que tú has soportado. Hiciste lo mejor que pudiste, y el hecho de que sigas vivo y aquí sentado es prueba de ello. Quienes te tachan de espía jamás comprenderán tus logros ni tus habilidades. Gracias por su comprensión, de verdad. La duda brilló en los ojos de Black Widow. Lo que Solomon dijo era cierto. Su mente perturbada había sido, en efecto, clave para su ascenso a la cima. La ceremonia de graduación en la Sala Roja la había convencido de que era un monstruo, e incluso en Shield, a veces se sentía como una extraña. Pero como lo sabía Solomon Damonet, aunque Fury confiara en él lo suficiente como para mostrarle los archivos de los agentes, esos detalles no figuraban en ningún registro.
No te preocupes. Nick Fury no te usará como chivo expiatorio. Aún conserva algo de humanidad cuando se trata de sus mejores agentes, continuó Solomon. Cuando me mires a los ojos, ten cuidado. Puedo ver en tu alma. Así que esa es tu habilidad. ¿Leer la mente? ¿Nos hemos equivocado con nuestra inteligencia? Natasha Romanoff desvió la mirada, volviendo sus pensamientos a otra parte. No sabía cómo lidiar con un telépata, pero pensó que tal vez esto funcionaría. Ni siquiera se había dado cuenta de que su tono hacia Solomon se había suavizado, y ni siquiera estaba enfadada porque él hubiera intentado leerle la mente. Este hechizo no era particularmente difícil, ni siquiera tan efectivo como encantar persona. Pero magia de amistad no resultaba demasiado intrusiva, y al tratar con un agente, cualquier movimiento repentino despertaría sospechas. Puedes verlo de esa manera, dijo Solomon. Pero, pase lo que pase, la inteligencia de Shield siempre tendrá fallos, incluso si corriges mi expediente. Eso suponiendo que Shield siquiera tenga un expediente sobre mí. ¿Podría ser magia? Preguntó Natasha Romanoff con naturalidad, pero Solomon guardó silencio. ¿Era algún tipo de intuición femenina? Miró a Solomon. Adiviné bien. Piensa lo que quieras, de verdad. Hasta que Nick Fury decida contarte la verdad, dijo Solomon mientras lanzaba un hechizo con su anillo de teletransporte. En un instante, el Kingjet, que volaba a velocidad supersónica, cruzó el Atlántico y llegó a Londres. El repentino cambio de dirección puso en alerta al piloto, pero, gracias a su destreza, logró estabilizar rápidamente la aeronave, manteniéndose suspendido sobre el Eton College antes de descender lentamente. Solomon se volvió hacia Black Widow y le dijo: pero hasta que no necesites saberlo, no lo sabrás. No necesitas saberlo para decidir si debes saberlo. Lo único que necesitas saber es que no necesitas saberlo, hasta que necesites saberlo. ¿Qué? La especialidad de Eton. Las oraciones inglesas complejas. El sello distintivo de un caballero, dijo Solomon, golpeando su espada, o bastón. Además, no es de extrañar que entienda estas cosas. No soy ningún machista. Las personas más fuertes que me rodean son mujeres, así que te entiendo. Necesitas un psicólogo, pero no soy un experto en ese campo. Estoy seguro de que Shield te encontrará uno. Ahora, debería retirarme. Todavía soy estudiante. Espera. El agente Romanoff se puso de pie y sacó un portátil de una bolsa cercana. Un regalo de Nick Fury. Todos los alumnos de Eton necesitan un portátil para hacer los deberes, ¿no? No hay problema, dijo Solomon, tomando el portátil. Sé que Shield instaló una puerta trasera, así que Nick Fury puede estar tranquilo. No voy a ver porno en él, ni mucho menos a hacer otra cosa. Si es posible, que tu técnico informático acceda remotamente y haga mi tarea. Si ya lo sabes, ¿qué sentido tiene? Dijo Black Widow con una sonrisa, sin darse cuenta de que su actitud hacia Solomon se había suavizado aún más. Ya se había olvidado de la auditoría de Coulson. Esto al menos me da tiempo para mandar a algunos alumnos mayores, obligándolos a traerme té y agua. Y esto es Gran Bretaña. Eton es un internado de jornada completa con costumbres un tanto extrañas. Aunque no me interesan las carteras de prisión, sin duda disfrutaré dándoles órdenes. Ni te imaginas las cosas asquerosas que estoy pensando. Solomon sonrió. Nunca he estado, pero seguro que los baños de aquí deben ser de lo más interesantes. Bueno, adiós, jovencito. Natasha Romanoff abrió la escotilla y observó a Solomon desembarcar. Me equivoqué. No te pareces en nada a Tony Stark. No eres tan cretino. Por fin te diste cuenta. Pensé que tendría que dar un espectáculo más elaborado. Salomón asintió. Adiós, señorita Romanoff. Que tenga un buen día. Cuando la escotilla del Kingjet se cerró y Solomon desapareció de la vista de Natasha Romanoff, la leve sonrisa en su rostro se desvaneció. Sacudió ligeramente la cabeza. Los efectos del hechizo de Solomon hacía tiempo que habían desaparecido. Cada expresión y la conversación posterior formó parte de su propia actuación, diseñada para obtener más información. Y parecía que su trabajo había dado sus frutos. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 93. La adolescencia. Natasha Romanoff no obtuvo mucha información de Solomon, solo detalles menores como el hecho de que tenía varias mujeres poderosas a su alrededor. Aún así, Nick Fury no lo consideraría un fracaso. Después de todo, a pesar de haber pasado bastante tiempo con Solomon en el barrio rojo de Ámsterdam, donde simplemente estaban comiendo, Fury no había visto a Solomon mostrar ninguna debilidad. Desde luego, no se comportaba como un adolescente típico de instituto. Quizás las chicas aún no se habían despertado. Tras el acuerdo, Nick Fury ayudó a Solomon a conseguir una plaza en Eton College. El director estaba muy familiarizado con este tipo de situaciones y accedió rápidamente a la petición. Eton, al ser una prestigiosa escuela para la nobleza, contaba con muchos alumnos de familias políticas, incluidos miembros de la familia real. El director era experto en organizar los horarios de los alumnos con tales compromisos. Sin embargo, debido a la confidencialidad del contrato, Fury no pudo revelar ninguna información sobre Solomon, y la investigación del MI6 tampoco arrojó resultados.
El asunto no se hizo público, ya que el MI6 es oficialmente una organización inexistente. El gobierno británico jamás la reconocería, a pesar de que el público está muy familiarizado con sus operaciones. Solomon obtuvo una habitación individual con baño privado gracias a su beca real y a la influencia de Shield. Esta antigua residencia estudiantil tenía reglas mucho más estrictas. Nada de ruidos fuertes, nada de correr por los pasillos, vestimenta adecuada al salir y luces apagadas a una hora específica. Aunque solo los beneficiarios de la beca real podían alojarse en estas habitaciones, algunos estudiantes solicitaban mudarse porque no podían cumplir con las estrictas normas. Solomon, sin embargo, estaba bastante satisfecho con el ambiente, apreciando la paz y la tranquilidad que mantenían alejados a los jóvenes ricos y ociosos. Era justo lo que necesitaba. Tras visitar la estatua de Enrique VI, el encargado de la residencia acompañó a Solomon a su habitación. Compró todo lo necesario, incluyendo material de papelería, libros de texto y lecturas adicionales como Hamlet y Macbeth de Shakespeare. Sin embargo, su frase favorita era la de El mercader de Venecia. ¿Por qué un hombre cuya sangre aún hierve se sienta como su abuelo tallado en alabastro? Un clásico indiscutible. Solomon llegó justo a tiempo para el almuerzo de la 1:50 p.m. Tras unirse rápidamente a algunos clubes, su día llegó a su fin. La única esperanza del director en el primer día de clases era que los estudiantes mimados se adaptaran rápidamente al ambiente de internado de tiempo completo, por lo que no habría mucha tarea. Al regresar a su habitación, Solomon selló la puerta con magia y ordenó a su sirviente invisible que limpiara e hiciera su cama. Como el hechizo no requería concentración para mantenerse, se puso su anillo de teletransporte y abrió un portal a Camartag. No lo vas a creer, pero después de respirar el aire frío y puro de las montañas, me cuesta respirar este aire cálido y húmedo, dijo Solomon mientras se acercaba a Caecilius en el campo de entrenamiento. Todavía no había saludado a mis compañeros y ya me había encontrado con algunas parejas. Increíble. ¿No tienes nada más que hacer? Caecilius le puso una mano en el hombro a Solomon. Clubes, reuniones informativas, al menos repasa tus libros de texto. Vengo a entregar un cheque, dijo Solomon, sacando un cheque del bolsillo de su abrigo. Con esto nos alcanzará para comprar un auto nuevo, mucho mejor que la chatarra que teníamos. Oye, cuidado. Comentarios como esos enfadarán a la gente de Detroit. Esa ciudad solo tiene 2 industrias, y acabas de insultar a una de ellas. Nuestro coche no estaba tan mal, ¿verdad? Incluso en Camartag, Caecilius llevaba el pelo grisáceo peinado hacia atrás. Aceptó la cuenta con una sonrisa, pero no miró la cantidad. En cambio, observó fijamente el rostro de Solomon. No dejabas de evitar hablar de Shield por teléfono. ¿Descubrieron Camartag? Lo único que saben es el nombre. Ni siquiera saben dónde estamos, respondió Solomon. De hecho, firmé un contrato con su director. No puede revelar ninguna información sobre Camartag, ni en papel ni en formato digital. Ni siquiera puede mencionar el nombre sin mi consentimiento, aunque no le hizo mucha gracia esa cláusula. Los contratos mágicos de Visanti siguen siendo más fiables que cualquier promesa corporativa. Siempre me he preocupado por ti, dijo Caecilius. Lidiar con esos zorros astutos, son los mejores entre la gente común, y temía que pudieras cometer algún error. De acuerdo. Comprendo tu preocupación, dado el tiempo que he estado aislado del mundo exterior. Quizás ahora ya no te opongas a las tareas que me asigna el anciano. Si no fuera por esas misiones, no habría sabido cómo hablar con nadie. Tienes razón, pero solo en parte. En general, sigo sin estar de acuerdo con la mayoría de las tareas, dijo Caecilius, dándole una palmada en el hombro a Solomon. Ahora, disfruta de tu vida estudiantil. Si te aburres, intenta usar un cinturón para controlar a esos mocosos malcriados. HMPH, humor carcelario americano de mal gusto. Solomon agitó la mano. Nos vemos después de cenar. Huelo a sangre en ti, dijo Bayonetta, apoyando la cabeza en el regazo de Solomon, con un gato gris de pelo corto acurrucado en sus brazos. ¿Te peleaste con tus compañeros el primer día? Ni el sangrado nasal de un par de idiotas olería tan fuerte, respondió Solomon, acariciando el espeso cabello negro de Bayonetta, evitando cuidadosamente mirar a otro lado, ya que su atuendo era demasiado revelador para su gusto. Pero, después de todo, esta era su casa, así que no podía quejarse demasiado. Añadió. Me atacaron. El único superviviente tendrá que comer con pajita el resto de su vida. ¿Quién? Preguntó Bayonetta, fingiendo indiferencia. No te preocupes, yo me encargué. Incluso de su superior la tranquilizó Solomon. Shield ya no me molestará más. ¿Ah? ¿Una espía? Bayonetta conjuró una pistola de la nada y la apoyó juguetonamente en la barbilla de Solomon. Entonces, ¿de quién es ese perfume que llevas puesto? ¿O eran varios? ¡Qué desgarrador, Boya! Me estás engañando. ¿Sabes que no tuve nada que ver con esa espía, Bayonetta? Todavía soy menor de edad, suspiró Solomon, sin siquiera mirar la pistola, y siguió jugando con su cabello. Como Solomon tenía que ir a la escuela y Jeanne tenía su propio trabajo, el aburrimiento de Bayonetta se había vuelto insoportable.
Todos los demás tenían cosas que hacer, dejándola sin nada que hacer. La Orden de Ragna estaba en bancarrota, el equipo de alta tecnología había sido robado por espías, y los ángeles invocados por la monja eran todos insignificantes, aterrorizados desde la muerte de Jubileus. Bayonetta arrojó la pistola a un lado y rodeó el cuello de Solomon con sus pálidos y suaves brazos, provocando que el gato gris cayera del sofá. El gato de Cheshire maulló en señal de protesta, pero nadie le prestó atención a sus quejas. ¿Eso significa que ya está bien cuando seas mayor de edad? Preguntó. No depende de ti, Boya. Depende de mí. Y ahora, nadie volverá a oler el perfume de esa bruja. Sabes que este comportamiento es muy animal, ¿verdad? Como una criatura salvaje marcando su territorio, Bayonetta. Dijo Solomon con voz apagada. Te comportas como una leona. Siempre lo he sido, respondió Bayonetta con indiferencia. Ya eres mi presa, Boya. No vas a escapar. Está bien, lo que tú digas. Solomon finalmente besó su suave piel expuesta, y solo entonces Bayonetta aflojó su agarre. Ya has crecido, ¿no? Quizás sea hora de que tu hermana mayor te enseñe algunas cosas de adultos, dijo, lamiéndose los labios. Pero nunca antes había tratado con un chico adolescente. La adolescencia humana es bastante complicada. Me voy ahora, Bayonetta. Salomón le besó la mano con torpeza, con una expresión algo tensa. No quiero frenar mi crecimiento. Entonces asegúrate de comer mucho. Tu hermana mayor no va a renunciar a sus tacones altos por ti, le guiñó un ojo Bayonetta. Y no, te encargues tú solo. A los chicos adolescentes les encanta hacerlo. Siempre puedes contármelo y te ayudaré. Debes saber que el poder de un dios no reside solo en su fuerza. Sus sentidos también son muy superiores a los de la gente común, dijo Atenea. Ahora mismo puedo oler dos perfumes distintos en ti. ¿Hay dos mujeres maduras en Eton College? Una es de un espía, la otra de una bruja, respondió Salomón con sinceridad. Así que así son los chicos adolescentes, ¿eh? ¿No te bastaba con lidiar con una bruja? ¿Ahora le has añadido un espía a la mezcla? Atenea puso los ojos en blanco. Son las 9 de la noche. ¿No deberías estar en el colegio? Vine a buscar algunos libros, Atenea, suspiró Salomón. De verdad que no entiendo por qué las escuelas europeas mandan tantos deberes. ¿Acaso esperan que los alumnos de secundaria se conviertan en científicos ya? Soy científica, niña. Espetó Atenea. Tengo un doctorado en genética, que obtuve estudiando lo que les sucedía a esos niños. ¿Adivina qué? Lo aprobé. Incluso estudié literatura clásica, que para mí se parece más a la actualidad que a algo clásico. He asistido a todas las universidades importantes de Europa, y no fue nada difícil. Ya me lo imaginaba. En este mundo, si no tienes varios doctorados, ni siquiera puedes presentarte como es debido, dijo Salomón riendo entre dientes. Por desgracia, ni el espía ni la bruja tienen ningún título universitario. Entonces deberías alejarte de mujeres como esa, Salomón. Las mujeres sin títulos universitarios no tienen futuro, dijo Atenea con suma seriedad. Suenas como mi madre, Atenea. Yo soy tu madre. Yo te crié. El hechicero supremo y yo somos tus madres. Ahora cállate, aléjate a esas mujeres y obtén un doctorado antes de siquiera pensar en mujeres. Todavía soy menor de edad. ¿Sabes cuántos héroes he visto caer por culpa de las mujeres? Deberías entenderlo. Solomon volvió a poner los ojos en blanco. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 94. Alquimia y una petición. Literatura clásica, ¿eh? Interesante. ¿Pero por qué tengo que estudiar termodinámica? ¿No es eso una asignatura universitaria? ¿Mecánica celeste? Estoy en el instituto, no en un instituto de investigación nuclear, se quejó Solomon, a quien Atenea consideraba ahora en plena rebeldía. No esperas que construya un reactor nuclear ahora mismo, ¿verdad? Cállate y sigue mi programa de estudios. El hechicero supremo no tiene título. Yo sí. Tus estudios están completamente bajo mi control, espetó Atenea de repente. En cierto modo, soy tu madre, así que tienes que obedecerme. Pero esto ya no es la antigua Grecia. Eso es precisamente lo que parece una rebelión. Cuanto más te digo que hagas algo, más te resistes. ¿Por qué no puedes escucharme como escuchas al hechicero supremo? Atenea exhaló profundamente y se dio una palmada en el pecho. Está bien, hablemos con franqueza. Sé que ir a la escuela a tiempo completo te resulta extraño, pero tu vida no puede girar solo en torno a la magia. Deberías tener experiencias humanas normales. Deberías disfrutar del vino y las flores. Incluso después de miles de años, estas cosas nunca pasan de moda. Entiendo que las hormonas que recorren tu cuerpo puedan hacerme parecer molesta, pero te mereces tener lo que tiene la gente normal. Atenea continuó. Incluso te he preparado un regalo. Una motocicleta Ducati. Sé que no estarás en la escuela todo el tiempo, así que la dejé abajo como regalo. Puedes pasear por la ciudad, conocer chicas normales, tal vez incluso pasar la noche con alguna. No me importará, siempre y cuando recuerdes usar protección. Ya has tenido educación sexual. ¿Pero espías y brujas? No. No puedes con ellas. Se aprovecharán de ti. No es que me interesen mucho las motocicletas, dijo Solomon con vacilación.
Pero ¿sabes que creo en la igualdad de género? Genial. Al menos eres más lista que los antiguos griegos, que ni siquiera les daban el derecho al voto a las mujeres. Atenea arqueó una ceja. Desde que votaron a favor de ejecutar a Sócrates, siempre me han parecido unos idiotas. Ahora, continúa. No veo nada malo en las brujas. Atenea Salomón casi se atragantó con sus palabras. Hablar con inmortales podía ser agotador. Las relaciones son una forma de negociación, un equilibrio. La gente necesita resolver las cosas en conjunto. Además, realmente no tengo ninguna relación con el espía. Atenea, que había vivido durante milenios y había visto incontables zorras, estuvo a punto de soltar algo, pero se contuvo. Decidió reformular sus ideas, pero Salomón habló primero. Estas dinámicas no suelen mostrarse en las películas románticas. Supongo que no tienes mucha experiencia con esto, ya que, bueno, eres la diosa virgen, pero he vivido mucho tiempo. Dudo que las obras de teatro antiguas trataran este tipo de cosas, pero he vivido mucho tiempo. ... ¿Algo más? Voy a regresar a Camartag. No olvides venir mañana por la noche. Ya dejaste plantada a la pequeña Lorna una vez. La vida escolar de Solomon a tiempo completo no fue muy diferente de cuando asistía a una escuela privada. Dormía en Camartag hasta las 7 de la mañana, hora de Londres, y luego abría un portal para regresar a su dormitorio en Eton College, refrescarse, vestirse y ponerse la capa, para que el director del dormitorio pudiera verlo. Después, disfrutaba del singular desayuno de la corte británica del siglo XVI que ofrecía el antiguo dormitorio, o elegía el menú moderno, pero cualquier estudiante sensato sabía qué opción elegir, ¿verdad? Sus asignaturas principales incluían el trío estándar de matemáticas, física y química, junto con matemáticas avanzadas, que le resultaban muy útiles ya que gran parte de su magia requería cálculos precisos que dependían de su intelecto. Como parte del año D, fue asignado a 10 grupos de estudio. Además de las asignaturas troncales y educación física, también tenía cursos de arte, principalmente teatro, lenguas clásicas, griego y latín, lenguas extranjeras modernas, que, en su caso, eran chino, teología e inglés moderno, que contaban como 2 grupos de estudio. La mayoría de estos no eran cursos de nivel avanzado, pero eran obligatorios para su grupo. Las asignaturas favoritas de Solomon eran química y física. Si bien habían sido un reto para él en el pasado, el Eton College le brindaba amplias oportunidades para realizar experimentos prácticos. En su tiempo libre, Solomon podía usar el equipo de la escuela para trabajar en sus proyectos de alquimia. No tenía intención de seguir el camino de un alquimista mutagénico. Aquellos que bebían pociones de transformación y arañaban a la gente le parecían un poco locos. En cambio, se centró en bombas alquímicas y pociones curativas, con el objetivo a corto plazo de crear un elixir que potenciara sus facultades mentales y su inspiración. Si se convertiría en una mente brillante, un maestro en la creación de constructos o un boticario especializado en el combate cuerpo a cuerpo, dependería de lo que su viaje mágico le deparara en el futuro. En cuanto a los materiales para su alquimia, los obtuvo usando un portal desde Camartag para visitar la ciudad mágica interdimensional de Bandazar 4. Como nexo entre diferentes dimensiones, Bandazar 4 servía como punto de encuentro para todos los hechiceros del plano material. Nota 1. Era como una taberna de entrada prohibida universal, accesible solo para lanzadores de conjuros. Bandazar 4 también era una fuente importante de materiales mágicos para Camartag, por lo que los pedidos de hierbas de Solomon no levantaron ninguna sospecha. Además, capturó discretamente una babosa azul devoradora de magia del jardín de Bandazar 4 y la guardó en una caja. Estas criaturas pegajosas eran las criaturas mágicas más bajas y completamente inútiles, excepto por su capacidad de consumir magia. Solomon no estaba muy dispuesto a tirar sus pociones fallidas a la alcantarilla, preocupado de que un día 4 tortugas con pañuelos de diferentes colores pudieran salir y llamarlo papá. Todavía no estaba preparado para eso. Tener una babosa que se alimente de magia solucionaría cualquier problema con los residuos alquímicos. En lo que a Solomon respecta, a Eton no le importaría que desaparecieran algunos frascos y los corchos de vino del encargado de la residencia estudiantil. Y, efectivamente, aparte de que el encargado acabara empapado en vino, a nadie le importó. Un momento. El hechicero se dio cuenta de repente. ¿Esto es Eton College Hogwarts? No parecen tan diferentes. Este pensamiento divertido se desvaneció rápidamente de la mente de Solomon, quien se preocupó más por otro asunto: los constantes mensajes de texto de Nick Fury. El tipo le enviaba mensajes a diario, pero nunca iba al grano, indagando constantemente sobre su paradero. Cada vez que Solomon visitaba el Monte Olimpo de Atenea o el apartamento de Bayonetta, apagaba su teléfono para evitar ser rastreado por Shield. Después de todo, el programa PRISM de Estados Unidos no solo estaba a cargo de la CIA. Organizaciones como Shield también participaban en la vigilancia global. A ojos de Nick Fury, Solomon era un individuo increíblemente peligroso. Un asesino mágico que jamás seguía ninguna ley, solo las reglas de una antigua organización, y que además tenía movilidad global.
Fury no creía que esta organización tuviera ninguna regla de no matar, especialmente después de presenciar lo que le sucedió a su equipo de asalto. El único superviviente solo pudo beber jugo con una pajita para mantenerse con vida. Atado por el contrato, Fury no podía revelar ninguna información sobre Solomon a sus agentes ni a sus colegas, por lo que le correspondía vigilarlo personalmente. Esta vigilancia se realizaba a diario. Cada vez que Solomon encendía su teléfono después de haberlo apagado, recibía una avalancha de mensajes de Fury. Nick Fury sabía que esos mensajes eran inútiles. No había forma de que pudiera frenar a un hechicero por medios nacionales. Intentarlo incluso podría provocar una represalia mágica. Además, Solomon contaba con el respaldo de una organización más antigua que la propia historia de Estados Unidos. Fury no iba a provocarlos. Lo único que podía hacer era enviar mensajes de texto. Al principio, Solomon respondía a los mensajes de Fury, pero tras meses de acoso, aprendió a ignorarlos. Sin embargo, no podía bloquearlo, ya que Fury simplemente usaba números diferentes para escribirle. No quiero malgastar mis mensajes románticos en un hombre. ¿No puedes dejar que la agente Natasha Romanoff se encargue de esto? Al menos me sentiría mejor sabiendo que hay una belleza al otro lado. Tu cabeza calva no me atrae en absoluto. Aquí tienes mi lista de respuestas automáticas. Sin seguro, sin préstamos, solicitando subsidio de desempleo, divorcio. Quiero a los niños o se ha detectado un ataque de fusión nuclear en curso. Elige la que quieras. Solomon pulsó enviar y programó el mensaje para que se enviara con retraso. Lo había calculado a la perfección para que el mensaje llegara a Fury en plena noche en Washington, como una pequeña venganza por las constantes interrupciones. El hechicero se sentía satisfecho y listo para terminar el día. Mañana se cumplían 3 meses en Eton. Aparte de sus actividades extracurriculares y las sesiones matutinas en la capilla, había completado todas sus tareas escolares sin ningún problema. No participaba en ningún debate de la residencia ni en actividades del coro, y solo cumplía con lo mínimo exigido para los deportes. Aparte de eso, no tenía ninguna falta. Ni siquiera el estricto director podía encontrar nada malo en su etiqueta en la mesa. El trimestre de Michael Mas estaba a punto de terminar, y tenía un examen y un informe próximamente, pero eso no sería un problema para él. A las 9 de la noche, hora de Londres, las 2 de la madrugada en Washington, Solomon acababa de tomar una dosis de su elixir universal Nota 2 para concentrarse en la lectura de un libro de magia cuando se envió su mensaje programado. Fury respondió rápidamente. Intrigado, Solomon echó un vistazo a su teléfono, preguntándose por qué Fury estaba despierto a esas horas. Y, lo que es más importante, ¿qué respuesta automática había elegido Fury? Esa era la verdadera razón de la curiosidad de Solomon. Tenemos que hablar, decía el mensaje de Fury. Necesito tu ayuda. No. Respondió rápidamente Salomón, saltándose cualquier formalidades de furia. Tampoco era para ellos. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 95. Este es un mundo de ciencia. Como ya sabes, creo que te habrás dado cuenta de que Stark, las palabras de Nick Fury fueron interrumpidas bruscamente por Solomon. Cállate, dióxido de litio, dijo Salomón. Ahora, dime dónde está el nido de vampiros. Quiero reunir a mis compañeros discípulos y entrar a la fuerza, como si estuviéramos saqueando un iclo en busca de camisetas, antes de que termine el mandato de Miguel y llegue la cuaresma, y masacrar a esas ratas de alcantarilla. Bueno, quizás no sea tan descabellado. Un momento, ¿por qué necesitas peróxido de litio? Preguntó Nick Fury. Sabes que el dióxido de litio es difícil de conservar a temperatura ambiente, y la comunidad científica aún está lidiando con ese problema. ¿O acaso le estás pidiendo a Stark que te fabrique dióxido de litio antes de ayudarlo? ¿Estás trabajando en una batería mágica de litio-aire? Es un proyecto interesante, podría ayudar, pero no ahora. No es cierto que el dióxido de litio puede. Espera, Solomon se dio cuenta de algo de repente. El dióxido de litio solo se puede sintetizar a 15 Kelvin y debe hacerse en un laboratorio de aislamiento matricial. Incluso si él de alguna manera viajara en el tiempo y desenterrara la batería de litio-aire del Departamento de Energía de E.U. y lograra estabilizar el superóxido y los iones de litio a temperatura ambiente sin descomposición, los óxidos de metales alcalinos que reaccionan con el agua en la sangre aún matarían a Stark. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Nick Fury miró su teléfono. La llamada seguía conectada. Hola. ¿Me escuchas? Dime, ¿tienes Shield algo para aliviar temporalmente el envenenamiento por paladio? Preguntó Solomon con voz mortalmente seria. Maldita sea. ¿Por qué este mundo está tan obsesionado con la ciencia? ¿Por qué esas personas rociadas con desechos químicos no han muerto, sino que han adquirido superpoderes? No la tenemos, respondió Nick Fury, visiblemente disgustado. Si Shield tuviera esa tecnología, Stark también la tendría. Y no se estaría autodestruyendo así. Eso no tiene sentido. La voz de Solomon se elevó inconscientemente, seguida de un suspiro. Las complejidades de este mundo paralelo le estaban provocando dolor de cabeza. No sabía si Shield ocultaba algo o si este universo estaba cambiando para adaptarse a su presencia. Entonces, ¿por qué? Bien.
No puedo crear un antídoto para el envenenamiento por paladio ahora mismo. Solo puedo crear algo que ayude a su cuerpo a recuperarse un poco, pero no sé si funcionará. Tampoco sé exactamente cómo se manifiesta el envenenamiento por paladio. Solomon se refería a la poción restauradora y a la poción neutralizadora de toxinas. Ambas eran pociones de nivel 4, más allá de su nivel de habilidad actual. Solo podía preparar pociones de nivel 2, lo cual tenía sentido ya que aún tenía clases y no todas las noches estaban disponibles para el laboratorio de química. Después de todo, ese era un lugar ideal para citas. Ya basta, Solomon, dijo Nick Fury. Puedo proporcionarte cualquier material que necesites. Necesitaré diamantes por valor de 2 libras de oro, y hay que molerlos hasta convertirlos en polvo. Sé que no te resultará difícil. De todas formas, los precios de los diamantes están inflados. Salomón pidió disimuladamente un poco de material extra para los hechizos. Las pociones de restauración menores no requerían polvo de diamante, solo las pociones de restauración completas, pero no importaba. Todos ahorran en componentes para los hechizos de alguna manera. Te daré 3 pociones. Que las tome en el orden correcto. Técnicamente, las pociones de alquimista solo debían ser utilizadas por el propio alquimista. Pero Salomón dominaba la técnica de infundir sus pociones con su propia magia, una habilidad que todo místico de Camartaj aprendía, así que accedió a la petición de Furia. ¿Cuáles 3? La primera es una panacea que aumentará un poco la resistencia de Stark al veneno. La segunda es una poción que detiene temporalmente los efectos del veneno, durante unas horas. La tercera es una poción restauradora, que devolverá su cuerpo a su estado anterior al envenenamiento, dándole algo de tiempo. Solomon hizo una pausa después de explicar. Bueno, ahora entendía por qué el batido verde de Stark sabía tan mal. Echarle tantas pociones alquímicas haría que cualquier cosa fuera imbebible. Maldito multiverso. Malditas realidades alternativas. ¿Vendrás? Preguntó Nick Fury. Todavía estoy en la oficina, y los materiales que solicitaste estarán listos en una hora. Deja ahí el polvo de diamante. Iré a buscarlo yo mismo. El polvo de diamante valía la pena el viaje, aunque Salomón no tenía mucha prisa, ya que también se podía conseguir en la tienda de Bandar Zahar. Sus pociones alquímicas podían cubrir el coste allí. Simplemente no quería hacer otro viaje al punto de relevo dimensional. No era precisamente un trayecto fácil. ¿Cuánto tiempo falta para que esto se resuelva? Preguntó Fury. Me preocupa que Stark no aguante hasta que encontremos una solución. Tengo exámenes. Exclamó Solomon. ¿Acaso olvidaste que todavía estoy en la preparatoria? Y también tengo que escribir un informe. Soy un estudiante sobresaliente. Y el informe es para esa capilla donde finjo ser sordo. ¿Sabes lo cerca que estoy de perder la cabeza? Esos idiotas cantan himnos todos los sábados, alabando a Dios. Lo entiendo, pero necesito que te des prisa. La vida de Stark pende de un hilo. Fury abrió un cajón, dejando al descubierto los informes médicos de Stark. Allí estaban todos los análisis de sangre que le habían hecho. Pero lo que lo desconcertaba era cómo Stark seguía vivo. La piel de cualquier persona normal ya mostraría daños, y también deberían haber aparecido problemas renales. Aún así, eso no impidió que Fury siguiera adelante con el plan para salvar a Tony Stark. De acuerdo, ya que tienes tanta prisa, no destilaré el agua del grifo, dijo Salomón. Pero tendrá que esperar hasta que terminen mis exámenes. Después, te conseguiré todas las pociones. Apurarse. No depende de mí, depende de Eton College. Mira, aunque hayas hablado con tus tutores sobre la elección de tus asignaturas de bachillerato, aún tengo que dar mi visto bueno. ¿Sabes qué? Yo también soy tu tutora, igual que ese místico de Camartaj, Caecilius, pero no confío en que se tome en serio tu educación. Solo yo puedo hacerlo, Salomón, dijo Atenea, pluma en mano, mirándolo con orgullo. Al acercarse el final del trimestre de Michaelmas, Atena fue a Eton College para hablar con el director sobre el rendimiento académico de Solomon. Todo iba bien. Sus notas eran buenas, no se juntaba con compañeros problemáticos y no lo habían castigado obligándolo a copiar poemas en exámetros latinos. Pero su elección de asignaturas era un problema. ¿Piensas estudiar literatura clásica en Oxford? ¿O te inclinas por la teología? ¿O tal vez quieres dedicarte a la política y asistir al Christ Church College? Preguntó Atenea. Tus notas en ciencias son mucho mejores que tus notas en humanidades. Fíjate en los idiomas que te hace aprender el hechicero supremo. ¿Qué utilidad práctica tienen? El griego antiguo y el latín son prácticamente tus idiomas cotidianos, pero cada vez que te veo leyendo tragedias griegas, bostezo. ¿Cuándo te empezó a interesar la literatura clásica? Solo quería tomármelo con calma, Atena, dijo Solomon. Además, Christ Church College no está nada mal. Es prácticamente el castillo de Hogwarts. ¿Qué tiene de raro que un mago viva allí? Incluso quiero convertir la biblioteca de Oxford en la de las películas. Habla en serio, Salomón. Atenea frunció el ceño. Llámame Minerva. De acuerdo, Minerva, dijo Solomon. En realidad no necesito trabajar en el futuro. Tengo mis propios proyectos de investigación, y estudiar ingeniería solo me quitaría tiempo.
¿De verdad crees que me convertiré en investigador? Sabes que eso es imposible. Estoy dedicado a la magia de por vida y no quiero abandonarla. Pero la ciencia y la magia no son incompatibles, dijo Atenea. Se pueden combinar. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Lanzar hechizos con precisión mediante inteligencia artificial? Replicó Salomón. El libro de Raziel ya me ha proporcionado suficiente conocimiento científico. Solo necesito aprender qué contiene. Pero sabes lo que es el libro de Raziel, ¿verdad? Deberías saber que nadie lo ha leído completo, ¿cierto? Dijo Atenea, alzando la voz de nuevo. Te han otorgado sabiduría divina, pero aún necesitas estudiar las verdades del mundo. Las matemáticas, la física y la química son esenciales. Te recuerdan en qué clase de mundo vives. No creo que eso sea un problema, Minerva, dijo Solomon. Las matemáticas avanzadas que estoy estudiando ahora son suficientes para mí. Si necesito más, simplemente asistiré como oyente a otra clase. No es tan sencillo, dijo Atenea, visiblemente insatisfecha. Hablaré con el hechicero supremo sobre tu elección de curso. Tomaremos una decisión antes de que empiece la cuaresma. La decisión no será tuya ni mía. La tomará el hechicero supremo. Siempre he seguido las órdenes del hechicero supremo, dijo Salomón, extendiendo las manos. ¿Qué otra razón tendría para estar aquí? Sospecho que el hechicero supremo me envió solo para saquear mi nevera. ¿Cómo se explica si no que mis aperitivos desaparezcan? Ni siquiera la escuela a tiempo completo te detiene. Te escapas a escondidas para ver a esa bruja todas las tardes. No puedes ocultármelo, chico. Puedo oler el perfume, y no creas que no me he dado cuenta de que no has visitado a esos niños en días. Atenea le dio un fuerte golpe en la frente a Salomón. Los chicos adolescentes crecían mucho durante la pubertad, y Salomón había crecido varios centímetros en solo unos meses. Con el impulso adicional de la energía positiva, ahora era casi tan alto como Atenea, lo que lo obligó a comprarse algunos frac de Eton nuevos. Está bien, está bien. El místico cerró los ojos, alzando las manos en señal de rendición. Lo prometo. Visitaré el orfanato esta noche. ¿Lo ves? Vine justo después de mis exámenes. Ya avisé a Camartag, y el nido de vampiros en Chicago ha sido completamente desmantelado, dijo Solomon mientras se sentaba frente a Nick Fury en su escritorio. La agente Maria Hill, ocupada organizando documentos junto al escritorio, no le prestó atención. Ni siquiera se dio cuenta de que Fury estaba sentado en la silla a su lado. ¿Trajiste la mercancía? Suenas igual que los matones callejeros con los que me topaba en la esquina cuando era niño, dijo Fury, empujando un maletín cerrado con llave sobre el escritorio. No me imagino para qué necesitas estos polvos de piedras preciosas. Los diamantes son uno de los materiales para lanzar hechizos de energía positiva. Solomon abrió el estuche para revisar los materiales y luego sacó 10 frascos de poción de su bolsa. Estas pociones venían en 3 colores diferentes. 4 frascos de panacea, pero son los que menos duran. 4 frascos del supresor de veneno y 2 frascos de la poción restauradora. Esta vez hay descuento porque está relacionado con uno de mis proyectos. La próxima vez no lo habrá. Ni se te ocurra pensar que te voy a decir cuál es mi proyecto. Aún no he resuelto todos los detalles. ¿No te preocupa que Shield analice tus pociones? Preguntó Fury con indiferencia, tanteando si Solomon se opondría a la liberación de objetos mágicos. Recuerdo que inventaste un analizador químico portátil. No pudimos descifrar completamente su tecnología. ¿También era un dispositivo mágico? Me resultó increíblemente útil y muy preciso. No, eso es un dispositivo tecnológico, respondió Solomon. Solo que no es tecnología terrestre. Además, no creo que Shield pueda analizar mis pociones alquímicas, ni siquiera con mi analizador químico. Careces de conocimientos de alquimia. Y, además, el analizador que te di es una versión simplificada. ¿Quieres decir que posees tecnología alienígena? Los ojos de Fury se iluminaron. Pero no creo que ese sea el punto. Concéntrate en el trato. Una vez que hayas verificado todo, nuestra transacción estará hecha. Al menos nuestro trato no terminará en un tiroteo como ocurriría con matones callejeros, dijo Solomon. Si estas pociones no funcionan, tengo otra cosa. Es una tecnología, una sustancia que no existe en la Tierra. Fury sonrió con sorna. ¿Así que te has unido al club de ciencias? No, tanto la magia como la ciencia son verdades. Sigo en el camino de la magia. Solomon dijo esto porque había aceptado la sugerencia de Atenea. Su elección de carrera para el bachillerato seguía siendo ingeniería. Esos son solo efectos secundarios de mi búsqueda de la verdad. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 96. La ceremonia de la ascensión del príncipe insensato. Solomon accedió a ayudar a Nick Fury no solo por el interés mundial en la ciencia y su deseo de explorar las diferencias entre universos paralelos, sino también por algo que Shield poseía: la caja de Howard Stark y los documentos que contenía. Howard había sido miembro de la Hermandad del Escudo, y su tecnología seguía siendo utilizada por Shield, influyendo incluso en equipos futuros como el liderado por Coulson. Solomon planeaba examinar la caja de Howard Stark para ver si había alguna pista en su interior.
No comprendía del todo cómo era la hermandad del escudo en este mundo, y aún no había terminado de leer todos los manuscritos de las iglesias de la Santa Cruz. Sin embargo, podía intuir fácilmente que Leonardo da Vinci no guardaría los documentos de la hermandad junto con los manuscritos comunes. Los más útiles hasta el momento eran los manuscritos de alquimia franciscana y los registros alquímicos de la hermandad. Estos documentos, junto con sus recuerdos, le permitieron desarrollar rápidamente sus habilidades alquímicas. Además, Solomon le entregó las pociones a Nick Fury con total confianza, no solo porque no le preocupaba que Shield descifrara sus fórmulas alquímicas, sino también porque utilizó la técnica de infusión, infundiendo las pociones con la energía positiva de Visanti. La magia divina transforma la energía positiva en hechizos, y la subdisciplina de curación de la escuela de conjuración se centra en la aplicación de dicha energía. Ya sea para curar heridas, eliminar efectos negativos, desterrar muertos vivientes o combatir criaturas de planos inferiores, la energía positiva es fundamental. Por eso, tras convertirse en hechicero de Visanti, Solomon pudo usar hechizos como curar heridas para curarse a sí mismo. Sin embargo, la energía positiva no siempre es algo bueno. Cualquier energía, cuando está fuera de control, puede ser desastrosa. Los hechiceros, o brujos, magos de batalla, como prefieran llamarlos, de Camartag, tras aceptar su conexión con la energía positiva de Visanti, pueden experimentar cambios sutiles en su comportamiento y creencias. Podrían desarrollar, sin darse cuenta, una pasión por erradicar a los no muertos y a los demonios, y por proteger a los inocentes. Si bien estos cambios suelen ser menores, principalmente porque la mayoría de los místicos no son tan poderosos, tienen un efecto. Este fue el origen del pequeño conflicto entre el hechicero supremo y Visanti. En cuanto al lado más desastroso de la energía positiva, se trata de su forma totalmente caótica. Incluso la energía que emiten los clérigos está controlada, pero la energía positiva descontrolada puede ser tan catastrófica como cualquier desastre. Solomon sabía que Nick Fury sin duda estudiaría las pociones que le proporcionaba y solo se las daría a Stark si fuera absolutamente necesario. Si Shield no podía controlar la energía positiva, no había problema. Pero si de alguna manera lograban extraerla y usarla en seres vivos, la energía positiva descontrolada podría provocar un crecimiento descontrolado de la carne, haciendo que los animales de prueba desarrollaran extremidades o cabezas adicionales, o peor aún, que se convirtieran en un tumor viviente masivo. Esta era la forma que tenía Salomón de mostrar los peligros de la magia. Una advertencia, porque sabía que Shield tenía una habilidad especial para causar problemas. Cuando Solomon solicitó la caja de Howard, Nick Fury lo pensó brevemente antes de rechazarla. Como era de esperar, Fury percibió la incredulidad en el tono de Solomon al pedir ayuda. Aunque Fury desconocía por qué Solomon se había sorprendido tanto, su instinto lo impulsó a indagar más. Fury no sabía de dónde provenía la información de Solomon ni cuán fiable era, pero podía poner a prueba los límites de su conocimiento y descubrir sus puntos ciegos, pues quería descubrir sus debilidades. El maestro espía no confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. Ahora que Solomon había sacado a la luz la caja de Howard por su cuenta, Fury tenía un límite al supuesto conocimiento de Solomon. Como era de esperar, Fury se negó, pues se trataba de un asunto aparte. Necesitaba revisar la caja de nuevo, intentar encontrar algo que se le hubiera pasado por alto y que pudiera interesarle a Solomon, y solo después podrían negociar otro trato. La negociación fracasó, y Solomon recogió el polvo de diamante, abrió un portal a la azotea del Triskelion y envió a Fury allí, abandonando él mismo la dimensión espejo. Esto es venganza, exclamó Fury, con una mano en la cadera y la otra apuntando a Solomon, fulminando al místico con su único ojo. Olvidé que sigues siendo un donman de instituto. Ja, ¿acaso esta es la conducta caballeresca de Leton College? No, esto es consecuencia de tu pereza, respondió Solomon con desdén. Sobrecargaste de trabajo a la agente Illa, haciéndola perder demasiado tiempo organizando archivos en la oficina. ¿Acaso querías que abriera un portal y te mandara devorar por los aires con 2 balas? No quería asustar a una dama. Eso es propio de un caballero. Si no usaras magia, Illa podría romperte el cuello fácilmente, replicó Fury. Es una agente entrenada. Aunque use magia, todavía hay muchas mujeres que podrían romperme el cuello. Nunca he sido sexista, a menos que quiera morir. Solomon giró la mano como si accionara una palanca invisible, y se abrió un nuevo portal. La conducta de caballero blanco es el verdadero problema. Bueno, los blancos son el problema. No me mires así. Tú eres negro y yo soy judío, ambos pertenecemos a minorías. La diferencia es que a uno de nosotros lo arrestan al salir de una tienda sin recibo, y el otro cuenta dinero en el banco, disfrutando de un trato de primera. ¿Ves? No hay mucha diferencia. Ja, ahora entiendo por qué tienes esa actitud, murmuró Fury, mirando a través del portal, pero el fuerte viento casi lo derribó. No te molestes. Siempre abro portales en el aire cuando me voy de aquí, dijo Solomon. ¿Creías que no tomaría precauciones contra ti, Nick Fury? Ahora mismo, tenemos Londres a la vista. Pensaba que éramos amigos. Ja, rió Salomón mientras se protegía del viento aullador, dirigiéndose hacia el portal.
Justo cuando estaba a punto de atravesarlo, recordó algo y se dio la vuelta, gritando por encima del viento. No me envíen mensajes, no me llamen ni intenten rastrear mi señal durante los próximos días. Supongo que te das cuenta de que así es como te vigilo. Fury señaló su ojo y gritó. Estás bajo la vigilancia de Shield. Yo soy Shield. No, quiero decir, tu señal solo se puede rastrear hasta Eton, respondió Solomon. El trimestre de Michael Mas ha terminado y dejo el ordenador que me diste en el colegio. Estoy haciendo las maletas, aunque no hay mucho que empacar. ¿Así que te estás escabullendo de mi vigilancia? Preguntó Fury. A menos que AT&T tenga receptores en el espacio exterior, no podrán rastrearme. ¿Vas a ir al espacio? ¿Esas son tus vacaciones? Solo asistía a la coronación de un príncipe extranjero tonto. En el vacío silencioso e infinito, flotaba una montaña invertida, deslumbrante y peligrosa. En su cima, vastas nubes arremolinadas la rodeaban, con gruesas formaciones rocosas sobre ellas. En la base alta montaña había un manantial, las raíces del árbol del mundo. Estas raíces mantenían la montaña flotante firmemente en el espacio. Mediante magia y tecnología sin igual, los asgardianos construyeron su ciudad al pie de este pico flotante, creando corredores a lo largo de la peligrosa ladera. Manantiales inagotables formaban océanos que caían en cascada desde los confines de Asgard hacia el vacío. Dominando la montaña invertida se alzaba un grandioso palacio dorado con muros revestidos de oro, como una cumbre dorada en el centro de Asgard. Este era el palacio del padre de todos, Odín. Hoy hizo un tiempo perfecto, y toda la ciudad resplandecía con un brillo dorado bajo la estrella brillante. En el camino que conducía al Palacio Dorado había un vasto corredor, flanqueado por guerreros con armadura dorada que montaban guardia, con las armas en la mano. Incluso los altos asgardianos parecían diminutos al lado de la base de sus armaduras. Salomón y el hechicero supremo paseaban tranquilamente por el sendero de mármol, guiados por una doncella del Palacio Dorado. Solomon ya se había quitado el frac y la capa de Eton, y se había puesto de nuevo sus túnicas místicas negras y la tela roja de las reliquias. Estaba allí como aprendiz de Kamar-Taj y discípulo de la hechicera suprema, así que debía llevar sus túnicas. La hechicera suprema también vestía túnicas negras, pero las suyas no tenían símbolos mágicos. No los necesitaba. Como gobernante de Midgard con derechos autónomos, el hechicero supremo recibió una gran bienvenida a su llegada a Asgard. De hecho, Salomón y el hechicero supremo llevaban unos días en Asgard, pero ninguno de los dos soportaba la tosca gastronomía asgardiana. Hoy, Salomón acompañó al hechicero supremo a dar un paseo, ya que tanto el padre de todos, Odín, como la reina Frigga estaban ocupados con los preparativos para la próxima ceremonia. Solo una de las damas de compañía de Frigga estaba disponible para acompañarlos. Asgard se regía por un auténtico sistema feudal, donde el poder de los linajes nobles difería enormemente del de los plebeyos. La doncella de Frigga era noble. Aunque no comprendía por qué Odín trataba con tanto respeto a una hechicera mortal de Midgard, su larga vida y su excelente educación, muy superior a la de los plebeyos, le permitían saber qué preguntas era apropiado formular. Aunque ella preguntara, solo Odín y Frigga podrían responder, y Odín, desde luego, no revelaría ningún detalle comprometedor. De lo contrario, no habría guardado una réplica del ojo de Agamotto en su tesoro. La hechicera suprema guió a Salomón por las calles y callejones de Asgard, explicándole cómo se había utilizado la magia rúnica para construir la ciudad. Creía que esta era una excelente oportunidad para que Salomón ampliara sus horizontes, ya que Asgard, la magia rúnica no era más débil que la magia de los Visanti. La hechicera suprema, aunque no era particularmente hábil para la enseñanza, incluso después de todos estos años, la mayoría de los estudiantes de Kamar-Taj dependían del autoaprendizaje y solo acudían a ella cuando era absolutamente necesario. Aún así hizo todo lo posible por explicar lo que entendía sobre la magia rúnica. Solomon, que sin duda no era una persona arrogante, había percibido la inmensa magia presente en Asgard en el mismo instante en que él y la hechicera suprema llegaron. Era una fuerza incomparablemente poderosa, y en su centro se encontraba el Palacio Dorado de Asgard. Incluso podía calificar la magia de aquel lugar como grandiosa. Sosteniendo un libro que la hechicera suprema había tomado prestado de la biblioteca de Asgard, Solomon comparó su contenido con sus explicaciones, ya que los libros contenían conocimientos completamente ausentes en la biblioteca de Kamar-Taj. De hecho, a pesar de que Kamar-Taj coleccionaba la mayoría de los textos mágicos de la Tierra, su investigación sobre magia rúnica era mínima. Salomón tuvo la suerte de poder leer las runas. Estos libros eran mucho más valiosos para él que los tesoros de la bóveda de Odín. Asgard se había preparado a conciencia para este gran evento, y el salón del Palacio Dorado estaba inusualmente abierto a todos los asgardianos. La claraboya de la sala del trono estaba abierta, dejando entrar la luz del sol e iluminando el punto más alto del salón. Un imponente trono dorado se alzaba en el centro, el lugar más radiante de la sala, donde se sentaba Odín, el padre de todos, sosteniendo Gungnir. La doncella le recordó a la hechicera suprema que la ceremonia estaba a punto de comenzar.
La hechicera suprema agitó la mano, transportando instantáneamente a la doncella, a Salomón y a sí misma desde el corredor exterior del palacio hasta las escaleras junto al trono. Salomón ni siquiera notó el rastro del hechizo, y la doncella, con los ojos muy abiertos y atónita, se dio cuenta rápidamente de dónde estaban. Presa del pánico, bajó corriendo las escaleras, sabiendo que su posición no le permitía quedarse allí. Por suerte, la hechicera suprema había elegido un lugar detrás de una columna dorada, así que nadie notó el desliz de la doncella. Dos filas de soldados silenciosos, ataviados con armaduras doradas, permanecían inmóviles ante el trono, con sus lanzas firmes y la mirada fija. Eran los célebres guerreros Einherjar de Asgard. En cuanto al verdadero Valhalla y la ubicación de los Einherjar, solo Odín conocía ese secreto. Ataviada con sus regios atuendos, la reina Frigga se encontraba en las escaleras y observó al hechicero supremo y a Salomón. Asintió levemente hacia el hechicero supremo, quien le devolvió el gesto, mientras Salomón realizaba su cortesía con meticulosa precisión. El padre de todos, Odín, también parecía percatarse de su presencia, aunque no giró la cabeza ni mostró expresión alguna. Su único ojo permanecía fijo en el extremo de la larga alfombra roja. Salomón notó que el rostro de Odín no mostraba rastro de alegría. Parecía que el padre de todos ya sabía lo que iba a suceder. Salomón recordó la expresión del rostro de la hechicera suprema antes de partir, como si esperara con impaciencia el comienzo de una gran función. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 97. Cálculo. Después del cálculo. Todos los ciudadanos de Asgard se habían reunido en el vasto palacio dorado. De repente, una oleada de vítores surgió de la entrada, como si el rugido del océano hubiera llenado el palacio. Se alzaron los brazos y los gritos crecieron como una marea. Salomón vio a un hombre corpulento, vestido con armadura plateada y capa roja, con un casco plateado alado, caminando por la larga alfombra roja. Sostenía su martillo y la multitud asgardiana lo aclamaba con entusiasmo. Sonrió ampliamente y agitó ambas manos con energía. El hombre lanzó su martillo al aire y lo atrapó con facilidad, como si aquella ceremonia de coronación no fuera más que una celebración tras una aventura, donde podía actuar con despreocupación y disfrutar de la libertad. Sin embargo, Odín, el padre de todos, no sonrió ni una sola vez. Su barba blanca como la nieve permaneció inmóvil, y su único ojo reflejaba vacilación. A ambos lados de las escaleras se encontraban Frigga, Loki y Sif. Eran miembros de la familia real, y Frigga había elegido a Sif como la futura esposa de Thor. Del otro lado estaban los tres guerreros: Fandral, Volstagg y Ogun, compañeros de Thor en batallas y aventuras. En ese momento, casi todos centraron su atención en Thor, que caminaba lentamente hacia las escaleras. Esta ceremonia de coronación era para él, e incluso Loki lo observaba, aunque su mente estaba en otra parte, absorta en sus propios planes. Loki se fijó en el misterioso hechicero supremo y en Salomón, pero no les prestó mucha atención. Seguía concentrado en sus propios planes. Era evidente que Odín nunca le había mencionado el Kamartaj de la Tierra, pues de lo contrario habría reconocido la réplica del ojo de Agamotto y otros artefactos mágicos en la bóveda del tesoro. Incluso si hubiera conocido los orígenes del hechicero supremo y de Salomón, a Loki no le habría importado demasiado, ya que la superioridad de Asgard le había hecho pasar por alto la importancia de la autonomía de la Tierra. El hechicero supremo y Salomón observaron cómo Thor, envuelto en vítores, se dirigía a la base de las escaleras. Se arrodilló sobre una rodilla, dejó Mjolnir en el suelo y se quitó el casco, guiñándole un ojo a su madre y sonriendo a sus compañeros. Odín, ataviado con armadura dorada, casco con cuernos y parche en el ojo, se levantó de su trono. Golpeó el suelo con su lanza, Gungnir, y el sonido resonó por todo Asgard. Los vítores de la multitud cesaron. El padre de todos contempló a Thor desde el trono, mientras que los dos cuervos, Hugin y Munin, también dirigieron su atención hacia él. ¿Es tonto?, susurró Salomón al hechicero supremo. No parece muy listo. Tal vez asintió levemente el hechicero supremo. Sus voces eran completamente inaudibles para los demás, un pequeño truco del repertorio de Kamartaj. El hechicero supremo solía examinar con interés la nueva magia que Solomon añadía. Thor, hijo de Odín. Mi heredero. Mi hijo primogénito. La voz de Odín era serena, pero sus emociones eran evidentes para todos. Siempre has empuñado Mjolnir, forjado en el corazón de una estrella moribunda. Es un arma de gran poder, un instrumento tanto de destrucción como de creación. Solo un rey es digno de sostenerla. Durante incontables vidas, he defendido Asgard y los 9 reinos. Ahora, un nuevo rey está a punto de ascender y no lo subestimes, murmuró la hechicera suprema, sin inmutarse ante la fanfarronería de Odín. Sabía muy bien lo despiadado que podía ser Odín con sus enemigos. Como gobernante, comprendía la necesidad de tales acciones. Había recurrido a los mismos métodos sangrientos cuando era necesario, y esas responsabilidades algún día también recaerían sobre los hombros de Salomón. En el futuro, Thor será rey de Asgard, y tú heredarás uno de mis títulos. Si te desempeñas bien, tu estatus rivalizará con el suyo. Creo que podría sobornarlo con una caja de whisky o arrojarlo a una tina de Jack Daniels, comentó Solomon, observando a Thor.
Temerario, impulsivo, actúa sin pensar en las consecuencias. Asgard ha estado en paz demasiado tiempo. No he visto ninguna acción militar importante de Asgard en los últimos 1000 años. Las batallas de Thor son más bien aventuras. El entorno en el que creció Odín es completamente distinto al de Thor, y por eso le cuesta madurar como un verdadero heredero. Salomón no mencionó a Odín por su nombre porque desconocía su poder mágico. Dado que Odín había fundado la magia rúnica, sus habilidades probablemente estaban a la par con las del hechicero supremo. Era mejor ser cauteloso al enfrentarse a un ser tan poderoso. Salomón sospechaba que Odín era mucho más fuerte que la reina de Saba o incluso que Jubileo. Recuerdo haberte contado sobre los orígenes del panteón asgardiano. No soy demasiado viejo para olvidarlo, dijo el hechicero supremo. Desde Buri hasta Bor, de Bor a Odín, y ahora de Odín a Thor, su potencial crece con cada generación y sus dones son envidiables. Pero tus talentos no son menores que los suyos. No te desanimes. Tu mayor don es tu conocimiento. Solomon sabía que la hechicera suprema no era la mejor maestra, pero no esperaba que fuera tan mala. Un momento la desanimaba, al siguiente la animaba. Si de verdad fuera un adolescente rebelde de 15 años, este estilo de enseñanza tan contradictorio lo habría dejado completamente confundido. La ceremonia de coronación le interesaba muy poco. Aquel evento tan aburrido no podía competir con los libros de magia que tenía en las manos ni con la consola de videojuegos en su habitación de Camartag. Ya sabía cómo terminaría la coronación. Y no era el único. Entre los demás que lo sabían estaban Loki, el hechicero supremo, Frigga y Odín. Odín preguntó: ¿Jurarás proteger los 9 reinos? Lo juro, respondió Thor sin dudarlo. ¿Jura usted mantener la paz? Lo juro, repitió Thor con la misma seguridad. La pregunta final de Odín fue: ¿juráis dejar de lado la ambición personal y trabajar por el bienestar de los 9 reinos? Lo juro. Thor rió y alzó Mjolnir en alto. Entonces hoy, yo, Odín padre de todos, declaro por la presente. El único ojo de Odín se desvió repentinamente hacia un lado, fijándose en el hechicero supremo. Gigantes de hielo. Todo sucedió como se esperaba. La intensa mirada de Odín se clavó en el hechicero supremo. Todo se desarrollaba tal como ella lo había predicho. Mucho antes de la coronación, le había advertido a Odín sobre esta situación, detallando los riesgos potenciales que Thor enfrentaría. Odín sabía que Thor no era un heredero adecuado, demasiado impulsivo, con demasiados defectos, pero Thor tenía que heredar el trono. Solo Thor podía guiar a Asgard a través del Ragnarok. Frigga, como reina, también conocía esta posibilidad. Antes de la aparición de la hechicera suprema, Frigga, la diosa de los cielos y la tierra, había sido la hechicera más poderosa de los 9 reinos. Sin embargo, la hechicera suprema se atribuyó ese título tras su duelo con Odín. Si bien la hechicera suprema no pudo derrotar completamente a Odín, este tampoco pudo hacerle mucho daño. Tras la llegada del hechicero supremo y Salomón a Asgard, mientras la doncella acompañaba a Salomón a sus aposentos, Odín, Frigga y el hechicero supremo mantuvieron una reunión secreta. Los detalles de su conversación solo los conocían ellos 3. Frigga había despedido a todas las doncellas y prohibido la entrada a nadie, incluidos Thor y Loki. ¿Es ese tu heredero? ¿El niño que descendió a la tierra? ¿El que está conectado con el cielo? Preguntó Odín. Se parece mucho a Loki. ¿Son todos los hechiceros así de astutos? ¿Qué? Frigga abrió los ojos sorprendida. Ni siquiera cuando había usado magia para gastarle una broma a la estatua dorada de Odín, él había dicho nada parecido. Sí, aquel que heredará mi poder, había respondido la hechicera suprema, alzando su copa y bebiendo como si fuera un té ligero en lugar de un licor fuerte. ¿Por qué no presentárselo a Thor? Quizás podrían hacerse amigos y él podría unirse a las filas de los guerreros de Asgard. No, aunque yo estuviera de acuerdo, él no lo estaría, había dicho el hechicero supremo. Somos místicos y necesitamos estudiar, no embarcarnos en aventuras sin rumbo. Él no puede usar libremente los poderes de su linaje. Como ves, la historia se repite, había dicho Odín. Un rey ingenuo de Asgard y un mago intrigante de Midgard. ¿Estás seguro de que puede salvaguardar la posición de la tierra? Puede que lo haga mejor que yo. Confío en sus habilidades, había dicho el hechicero supremo. Como mínimo, aún no ha sido abrumado por el conocimiento. Se está adaptando bien a la vida en Camartag y no caerá en la locura por ello. Disculpa, viejo amigo, entiendes mis preocupaciones, dijo Odín, cambiando de tema. Se me acaba el tiempo. ¿Sabes lo que hay que hacer? Ya he hecho planes. Solo soy un mortal. Estos años y estas cargas me pesan mucho. Ahora que mis 2 sucesores han sido elegidos, solo tengo que guiarlos. El hechicero supremo había dicho: puedes seguir adelante con tu plan. La coronación se interrumpió cuando Odín condujo a sus soldados al tesoro. Frigga no se sorprendió. Era una de las muchas posibilidades. Sabía quién estaba detrás de todo. Mirando a Loki, ordenó a los soldados restantes que evacuaran a los civiles y aseguraran el palacio, asegurándose de que ningún intruso escapara. ¿Lo ves? Te dije que esta coronación sería emocionante, dijo el hechicero supremo, señalando a Thor, que se marchó furioso, siguiendo los pasos de Odín. Ahora puedes empezar a planear cómo lidiar con semejante rey de Asgard.
Para quienes les preocupa el lento desarrollo del protagonista, no se preocupen. Aún hay tiempo de sobra. El guantelete del infinito no es el único evento importante. Thanos no será el único enemigo, y ya se han dado pistas sobre el arca. Cuando tenga lugar la primera batalla en Nueva York, verán el verdadero poder del sistema del protagonista. La memoria es solo una parte de él. Además, dado que las versiones de los cómics son caóticas e involucran mutantes, tendré que hacer algunos ajustes. Siento como si estuviera escribiendo un guión para Marvel Studios. Finalmente, para quienes tengan dudas sobre las 9 alineaciones, no se preocupen. Ser legal bueno no es lo mismo que ser un santo, y ser neutral bueno se asemeja más a ser un benefactor. Añadiré una explicación de las alineaciones en las secciones complementarias cuando tenga tiempo. Una cosa más. Como se acerca fin de mes, reduciré la cantidad de palabras hasta que la novela se publique. Una vez que esté disponible, puede que haya más novedades. No olviden votar y darle al botón del corazón. Es molesto cuando los números no son redondos. Leer más. p@patreon.com/muter. Capítulo 98. El despertar. Solomon pensó que su plan no necesitaba muchos ajustes. Para un tipo ingenuo y romántico como Thor, creía que un barril de whisky Jack Daniels sería suficiente para lidiar con él. Si era posible, incluso quería robar una botella de hidromiel del próximo banquete. Se rió entre dientes al imaginar al pobre príncipe de cabellos dorados necesitado de consuelo lejos de su tierra natal, visualizando el rostro lastimero de Thor. No te regodes demasiado en esto, dijo el hechicero supremo. Asgard sigue siendo nuestro aliado. Si Thor sigue comportándose así, no será nuestro aliado, sino nuestro enemigo. Y de todas formas, no creo que me llevaría bien con él, respondió Salomón. Además, Asgard tiene otros candidatos al trono, ¿no? La hechicera suprema miró a su discípula, intuyendo que las palabras de Salomón tenían un significado más profundo. Pensó que se refería a Loki, pero en realidad hablaba de Hela, la diosa de la muerte. Si el plan de Odín para criar a su discípulo fracasaba, Salomón preferiría aliarse con Hela, siempre y cuando pudiera igualarla en fuerza. Bañada en sangre, Hela representaba el lado más despiadado de Odín. Del mismo modo, Salomón estaba destinado a encarnar el aspecto más cruel y frío de la hechicera suprema. La actitud del otro heredero es mucho peor, dijo la hechicera suprema, dirigiendo su mirada a los soldados e Einerjar mientras evacuaban a los civiles. Solo hierro y sangre lograrán que el otro heredero te acepte, tal como yo tuve que demostrar mi valía ante Odín. Si crees que puedes con ello, vale la pena intentarlo. Nos enfrentaremos a desafíos enormes en el futuro y necesitaremos un aliado fuerte. Ese aliado no tiene por qué ser Thor. Aún tenemos tiempo, maestro, dijo Salomón, frotando con el pulgar la gema azul de su anillo. Ya he pensado en cómo afrontar lo que se avecina, aunque quizás no sea algo que la mayoría desee ver. Pero el futuro siempre está ligado a la pérdida de vidas, ya sea la mía o la de otros. Solo aquellos dispuestos a hacer ese sacrificio pueden abrirse paso entre la oscuridad y guiar hacia la luz. En el peor de los casos, mi vida también podría terminar, pero ¿acaso no es nuestro deber construir un futuro brillante para la humanidad? No eran meras palabras grandilocuentes. Eran los efectos secundarios del recuerdo de la marca sagrada. Presenciar la muerte de incontables vidas había vuelto a Salomón indiferente tanto a la suya como a la de los demás. Este desapego no haría sino acentuarse con la edad. Por ahora, las estrictas reglas de Kamartaj ayudaban a limitar estos efectos, y Salomón aún no había derramado sangre inocente, pero eso no duraría para siempre. Las circunstancias acabarían obligándolo a actuar. A diferencia de la mayoría de los transmigradores que se aferraban a sus vidas, Salomón no dudaría en sacrificar la suya si fuera necesario, una mentalidad que le parecería una locura a la notoriamente egoísta cuarta calamidad. Aunque el hechicero supremo había destinado a Salomón a soportar las cargas más sangrientas y oscuras, oír esas palabras suyas aún ensombrecía su expresión normalmente serena. No era solo la madurez prematura de Salomón lo que la preocupaba. No quería que alcanzara las profundidades infernales de la responsabilidad demasiado pronto. El fénix que residía en Kamartaj le recordaba constantemente el ciclo de 1200 años que Salomón estaba destinado a soportar. Quiero que seas feliz, pero también quiero que soportes lo peor, que cargues con lo que yo he cargado. Sé que es una contradicción, admitió el hechicero supremo. Lo siento, Solomon. Solo tienes 15 años. No deberías estar pensando en estas cosas, y ni siquiera has heredado mi título todavía. Esta no es tu responsabilidad ahora mismo. Pensé que ir a la escuela a tiempo completo te ayudaría a pensar como los demás de tu edad, pero parece que me equivoqué. Sé lo que debo hacer ahora y entiendo lo que me depara el futuro, maestro. No tiene que disculparse, dijo Salomón con una sonrisa. Todos tenemos responsabilidades. Como su discípulo, esta es la mía. Sé que esta marca sagrada no es una bendición, y no me importa ese supuesto paraíso. Kamartaj es mi hogar. Claro, hace frío, no hay calefacción y nieva todo el tiempo, pero y sigue siendo mi hogar. Además, tengo gente en este mundo a la que amo y que me ama, y eso es suficiente. Hay cosas más importantes que la vida. Estoy muy complacido, Salomón, de verdad, dijo el hechicero supremo.
No es necesario que sigamos vigilando. Odín tiene todo bajo control, y si las cosas salen bien, Thor crecerá gracias a esto. También te daré una oportunidad. En el momento oportuno, te enfrentarás al otro heredero de Asgard. El riesgo corre por tu cuenta. Lo entiendo, maestro, dijo Salomón, bajando la cabeza. Estoy preparado para todo. Tras ordenar a los soldados e Inerjar que aseguraran el palacio, la reina Frigga miró hacia atrás y descubrió que el hechicero supremo y Salomón ya habían desaparecido. Respiró hondo y comenzó a dar instrucciones a sus doncellas para que se prepararan para el regreso de Odín del tesoro. El hechicero supremo había hecho todo lo posible. Ahora, le correspondía a Odín llevar a cabo el resto del plan. En el pequeño pueblo de Puente Antiguo, Nuevo México, era de noche. Una autocaravana estaba estacionada en el desierto, con el motor aún en marcha, y los faros iluminaban el paisaje árido. Dentro de la furgoneta, una mujer estaba sentada entre un montón de instrumentos, pluma en mano, calculando datos. Se giró y dio un golpecito en el asiento, lo que provocó que la mujer al volante, Darky Lewis, frunciera el ceño y apagara las luces. La astrofísica Jane Foster entró por el techo corredizo, sujetando un extraño aparato, y lo montó en el techo de la furgoneta. Su mentor, Eric Selvig, se unió a ella, observando cómo su alumna se afanaba en sus tareas. Al cabo de un rato, la lectura del dispositivo de Jane Foster llegó a cero y el cielo nocturno permaneció despejado. Todas las estrellas eran visibles en el firmamento de Nuevo México. Lo que normalmente sería un clima ideal para un astrónomo aficionado, para Jane fue motivo de frustración, ya que no era el resultado que esperaba. Esperaremos un poco más, dijo, aferrándose aún a la esperanza. ¿Puedo escuchar la radio?, preguntó Darky. No. Jane rechazó la idea sin dudarlo, lo que provocó que Darky se recostara en el asiento del conductor, molesta. Darky ni siquiera era estudiante de astrofísica. Jane había tenido dificultades para encontrar un becario dispuesto a ayudarla con su investigación, que muchos consideraban absurda. Los estudiantes de astrofísica habían tachado a Jane Foster de loca, descartando su trabajo como un callejón sin salida. Pero Darky necesitaba créditos, o de lo contrario tendría que repetir las asignaturas, y Jane necesitaba una becaria que pudiera ayudarla de verdad. Así que se encontraron. Darky no entendía los cálculos ni las teorías de Jane, pero esta pronto se dio cuenta de que Darky era excelente moviendo equipos, una habilidad que había adquirido tras años cargando objetos pesados que le dejaban los hombros doloridos. Jane, no puedes seguir haciendo esto, dijo Eric Selvig amablemente, aunque sus palabras solo empeoraron el humor de Jane. Las predicciones para los últimos 17 eventos fueron exactas al segundo. Espetó Jane, hojeando furiosamente los registros de sus experimentos anteriores, tratando de averiguar dónde se había equivocado. Jane, eres astrofísica, no una cazadora de tormentas, le recordó Eric, refiriéndose a quienes persiguen tornados por la zona de tormentas de Estados Unidos. En su opinión, vincular la astrofísica con los fenómenos meteorológicos terrestres parecía descabellado, pero Jane se defendió rápidamente. Ya te lo he dicho antes, dijo, estas perturbaciones atmosféricas están relacionadas con mi investigación. Eric, si no estuviera completamente segura, no te habría llamado desde Inglaterra. Eric suspiró en respuesta. Darky no tenía ni idea de qué hablaban sus mentores. Lo único que sabía era que le dolían los hombros de nuevo después de haber cargado el equipo en la furgoneta. De repente, divisó un fenómeno extraño por el retrovisor. Auroras azules que atravesaban las nubes, acompañadas de un fuerte viento que barría la tierra. Las nubes se movían como olas, y haces de luz iluminaban el oscuro desierto. Aunque no era exactamente lo que Jane había predicho, se parecía lo suficiente como para ordenarle a Darky que condujera hacia la tormenta. Vieron un tornado negro descender del cielo, y la arena, antes quieta, se levantó en el aire, golpeando las ventanas de la furgoneta. Darky giró bruscamente el volante, intentando alejarlos del caos. ¿Qué estás haciendo?, gritó Jane, cámara en mano. No voy a morir por 6 créditos escolares, gritó Darky. Una cosa era la escuela, siempre podía repetir la asignatura, pero perder la vida. Eso era demasiado. Jane, sin embargo, tomó el volante, intentando dirigirlas de vuelta hacia la tormenta. Darky gritó. Es solo una tormenta, no un hombre. ¿Por qué tienes tantas ganas de enfrentarte a ella? De repente, el centro del tornado negro se iluminó, un rayo de luz acompañado de un trueno impactó contra el suelo. A través del destello, Darky vislumbró una figura en medio de la tormenta. Frenó bruscamente, pero la furgoneta ya estaba fuera de control. Derrapó y se estrelló contra la figura antes de girar sin control y detenerse en el desierto. Los tres se quedaron en silencio, atónitos, por un momento. Salieron rápidamente, linternas en mano, y corrieron hacia la pobre persona a la que habían atropellado. No estaban allí para darse a la fuga tras un accidente. Estaban allí para observar fenómenos astronómicos. ¿Quién podría haber predicho que un borracho o un drogadicto aparecería de repente frente a su vehículo? Creo que, legalmente, esto es culpa tuya. La voz de Darky estaba al borde de las lágrimas. Había venido por créditos académicos, no para ir a prisión. Todo estaba arruinado.
Jamás debió haber seguido a ese profesor loco y traigan el botiquín de primeros auxilios. Hane se arrodilló junto a la figura, iluminándole el rostro con su linterna. Por favor, no te mueras. Oh. Exclamó Darky, sorprendida por el físico del hombre. ¿Necesita reanimación cardiopulmonar? Yo sé cómo hacerla. Thor, aún conmocionado por su destierro, acababa de ser arrojado del Bifrost. Alzó la vista hacia la mujer arrodillada frente a él y luego se desplomó en el suelo, completamente derrotado. ¿De dónde habrá salido? Se preguntó Hane. Tenía la cara limpia y la barba bien recortada. No parecía un drogadicto, y no olía a alcohol. No parecía un borracho. No había vehículos cerca, ni rastro de transporte. Había venido caminando hasta aquí. ¿Por qué andaba vagando por el desierto en plena noche? ¿Qué haces aquí? Preguntó Jeanne, sorprendida al ver a Solomon medio recostado en el sofá al llegar a casa del trabajo. ¿No se suponía que debías estar en una ceremonia? Estoy esperando que florezca el amor, dijo Salomón, sosteniendo un gato y entrecerrando los ojos. No el mío, sino el del príncipe tonto. La hechicera suprema incluso ha involucrado al padre de todos en sus planes. Leer más p@patreon.com/muter. Capítulo 99. Motivos personales. Salomón solía referirse a Thor como el príncipe tonto o el príncipe necio, aunque en realidad Thor no era tonto. Simplemente no se molestaba en pensar demasiado. Al fin y al cabo, hasta su destierro, cualquier problema que se le presentara podía resolverse con su martillo. Si un golpe no funcionaba, dos bastaban, y eso solía ser suficiente. Anteriormente, Solomon temía que Jane Foster no estuviera interesada en el musculoso y apuesto Thor. Incluso preparó una poción de amor, un líquido color rosa con burbujas flotantes en forma de corazón con la intención de escondérsela en la comida o la bebida. Pero después de ver la escena completa desde la dimensión del espejo, donde Thor cayó del cielo y fue atropellado por un coche, y al observar la reacción de Jane Foster, Solomon se tranquilizó. Jane casi había tocado los músculos pectorales de Thor. ¿Cómo podía haber alguna duda? Incluso la linda y voluptuosa becaria de Jane, Darky Lewis, había caído rendida ante el irresistible encanto de Thor. En cuanto a si Thor caería rendido a sus encantos, Solomon pensó que el tipo, con su naturaleza a menudo ingenua, picaría el anzuelo aunque viera el anzuelo. En cualquier caso, toda esta situación ya no le incumbía a Solomon. Sin embargo, según el contrato que tenía con Nick Fury, en caso de que fuera posible un desastre mágico a gran escala y Solomon tuviera conocimiento de ello, estaba obligado a notificar a Fury con antelación para proteger vidas inocentes. Dado que el contrato había sido presenciado por los Vishanti, sus términos eran inquebrantables y justos, lo que significaba que ni Solomon ni Fury podían violarlo. Por supuesto, encontrar resquicios legales o tergiversar la interpretación de las cláusulas sería un acto de maldad legal, algo con lo que tanto Solomon como Fury estaban bastante familiarizados. Solomon por instinto y Fury por años de experiencia acumulada. Ninguno de los dos era particularmente inocente. El hechicero supremo le concedió un respiro a Solomon, y en cuanto recibió permiso, el místico se escabulló al apartamento de Bayonetta. Sin embargo, Jeanne, que acababa de lidiar con unos niños y padres revoltosos, no estaba de humor para recibir a Solomon. He estado lavando toda tu ropa, dijo Jeanne. No soy tu criada, místico. Yo también lavo los platos. Protestó Salomón, con los ojos muy abiertos. También cocino y friego los suelos. Pero durante tu época escolar, Bayonetta y yo solo te veíamos 2 veces al día. Una en el almuerzo y otra en la cena. ¿Acaso debería agradecerte que cocinaras para nosotras? Espetó Jeanne, mientras se aflojaba la corbata negra. Hoy llevaba un traje rojo intenso, pero aparte de la chaqueta, no llevaba nada más arriba. La mitad de su generoso escote quedaba al descubierto, y su corbata negra estaba metida dentro de la chaqueta, cubriendo parte de su piel. Este elegante y sofisticado atuendo le sentaba de maravilla a su alta figura, aunque había causado algunos problemas antes. Algunos profesores habían considerado su vestimenta inapropiada, pero a Jeanne, a quien no le importaban las intrigas de la oficina, había ignorado sus quejas y había seguido como si nada. Tú también podrías cocinar, ¿sabes? Dijo Salomón, cambiando de tema. ¿Dónde está Bayonetta? Fue a hacer la compra, respondió Jeanne con un bufido. Sabía que estarías aquí para cenar esta noche, y rara vez la veo tan contenta. Te lo advierto, más te vale mantenerla de buen humor. Aunque nunca lo admitiría, seguramente está emocionada de verte. La considero parte de mi familia. Quizás algún día eso sea cierto, dijo Solomon, pero por ahora, solo tengo 15 años. Las chicas de 15 años pueden tener hijos, comentó Jeanne, provocando que Solomon pusiera los ojos en blanco. Casi había olvidado que Jeanne había vivido más de 500 años, en una época en la que los matrimonios adolescentes eran comunes en todo el mundo. En este país, la mayoría de edad empieza a los 21 años, respondió Solomon. Soy un ciudadano que respeta la ley. HMPH. Se burló Jeanne. No me importa. Ahora, dame al gato de Cheshire y ve a lavar los platos de los últimos días. No lo creerías, pero ya he lavado todos los platos, dijo Salomón.
Antes de que Jeanne regresara, había ordenado a sus sirvientes invisibles que limpiaran toda la casa. El fregadero llevaba días lleno de platos sucios mientras él estaba en Asgard, y ya no lo soportaba más. Bien, dijo Jeanne, quitándose la chaqueta del traje con indiferencia y arrojándola sobre el sofá, aparentemente sin inmutarse por su falta de ropa. Y no olvides lavar la ropa también. La próxima vez, deberíamos hacer un cuadro de rotación de tareas, dijo Solomon, agarrando su ropa y dirigiéndose al cuarto de lavado. Tú lavas los platos, yo lavo la ropa. Ahora date prisa y ponte el pijama. No quiero que Bayonetta se haga una idea equivocada. Buenas noches, Jeanne. Buenas noches, pequeña. Bayonetta entró por la puerta, cargando una cesta de verduras y carne fresca. Sus ojos grises, ocultos tras sus gafas, se entrecerraron con picardía. ¡Ay, Dios mío! ¿Me he perdido algo? Los estilos de vestir de estadounidenses y británicos eran completamente diferentes. Incluso un estadounidense blanco podía ser fácilmente reconocido caminando por las calles de Londres gracias a su camisa de cuadros rojos y su gorra de béisbol marrón. Un look común pero inconfundiblemente americano. En Estados Unidos, especialmente en las zonas rurales de Nuevo México, este estilo informal era omnipresente. Este pequeño pueblo era un ejemplo típico de uno que se había construido en torno a la minería quizás de carbón o de oro, pero tras la partida de la compañía, el pueblo comenzó su inevitable declive. El colapso económico lo dejó con un solo bar, que había abierto 20 años atrás. No había clubes nocturnos, ni empleos, y los jóvenes se dedicaban a vagar por las calles o a merodear por las tiendas. Quizás debido a esta falta de entretenimiento, cuando los lugareños descubrieron un martillo clavado en el suelo, rápidamente instalaron altavoces, parrillas e incluso trajeron camiones cargados de cerveza bien fría del bar. Se turnaban para intentar levantar el martillo, y si no lo lograban, bastaba con otra cerveza para volver a intentarlo. Solomon, ataviado con su capa roja de reliquia, estaba sentado junto a una de las parrillas en un pequeño taburete que le habían proporcionado los lugareños. Estaba allí para supervisar el desarrollo del evento mientras disfrutaba del desayuno. Los habitantes del pueblo fueron muy amables con él, probablemente porque era educado y el más joven de todos. Habían sido tan amables que ya se había comido la mitad de las salchichas de la parrilla. En definitiva, quedó bastante satisfecho. En cuanto a lo de ayer, Bayonetta solo se estaba divirtiendo. No creía que Jeanne y Solomon tuvieran nada entre manos. Al fin y al cabo, Bayonetta no era ajena a la desnudez. No le resultaba escandalosa. El único inconveniente era que Solomon tenía que dormir en el sofá, sin siquiera un gato con quien acurrucarse. Las mujeres, pensó, son demasiado difíciles de entender. De hecho, antes de venir aquí, Solomon ya había avisado a Nick Fury. Le dijo que el objeto que caía del cielo estaba relacionado con extraterrestres y magia. La advertencia de Solomon puso a Fury muy nervioso. Fury llegó a creer que Solomon realmente había abandonado la Tierra durante unos días, ya que ninguna cámara de vigilancia lo había captado durante ese tiempo. Fury tampoco encontró nada en la caja de Howard Stark que pudiera interesarle a Solomon, lo que lo dejó inquieto. Desconocer los motivos de Solomon era una peligrosa laguna de información, y debido al contrato, Fury no podía pedir ayuda a nadie más. Tenía que investigar por su cuenta. Además, Tony Stark necesitaba los documentos de la caja, y su intoxicación por paladio empeoraba. Las pociones que Solomon le había proporcionado solo aliviaban temporalmente sus síntomas. Si Fury no le hubiera pedido a Natasha, en secreto, que vertiera la poción de restauración menor en el jugo de verduras de Tony, Stark podría haber muerto ya, debido a su obstinada negativa a someterse a diálisis y a su creciente desesperanza. Solomon cogió otra salchicha, le dio un mordisco y se puso de pie. Estaba listo para marcharse, pues había divisado un sedán negro a lo lejos. Un agente de aspecto amigable y con el pelo ralo salió del coche. Solomon no tenía ningún interés en conocer a más agentes de S.H.I.E.L.D. y decidió que lo mejor era irse pronto. En cuanto al martillo, ni siquiera quería intentar levantarlo. Esta vez, ni siquiera el Capitán América podía hacerlo, pues el hechizo de Odín lo había restringido de tal manera que solo Thor podía blandirlo. Qué lástima lo de la barbacoa y la cola helada. ¿Quién sabe si él confiscaría la parrilla? Había otra razón muy personal por la que Solomon andaba por allí. Esperaba a que el hospital del pueblo extrajera sangre de Thor. Era la sangre de un dios, y si él se hacía con ella, con su inclinación por sembrar el caos, podrían acabar clonando a Thor. Solomon estaba más que dispuesto a interceptar la sangre. En el peor de los casos, podría usar su excelente nigromancia para crear un golem de carne que lanzara rayos. Incluso uno sin mente podría levantar Mjolnir. Eso sí que sería útil. Hacía tiempo que lamentaba no tener un golem que lo protegiera del peligro. No sabía que el desayuno de esta noche incluía un bombón, bromeó Darky Lewis, viendo a Thor salir del baño sin camisa, sosteniendo una camiseta. Para ser un vagabundo loco, tiene un cuerpo bastante bueno. Esa misma mañana habían vuelto al hospital del pueblo porque Darky había visto una figura en la tormenta en una de las fotos. Por desgracia, Jane había atropellado al mismo hombre otra vez, y Darky estaba segura de que iría a la cárcel.
Afortunadamente, el hombre estaba bien. Darky también notó que su mentora, Jane Foster, estaba inusualmente distraída, mirando constantemente al vagabundo sin camisa. Estoy bastante segura de que su mente no está en esos gatos, dijo Darky con una sonrisa. Lleva soltera un tiempo. No creo que ella cuida del vagabundo. Darky. Lo siento, lo siento. Ja ja ja. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 100. La nación del Señor Supremo. Darky siempre había irritado a Jane Foster desde el día en que se conocieron. Darky constantemente hacía preguntas tontas y la molestaba por cosas triviales, pero a pesar de eso, seguía siendo una buena amiga de Jane. Aunque Darky estudiaba ciencias sociales y no sabía nada de astrofísica, había seguido a Jane a este pequeño y aislado pueblo, con un presupuesto ajustado para alquilar un lugar en el garaje abandonado de los Smith. No se trataba solo de obtener créditos. Bueno, quizás lo más importante fue ganar créditos, pero las comidas gratis y el esmalte de uñas reembolsado tampoco vinieron mal. Jane valoraba su amistad, pero eso no le impedía enfadarse con Darky, y a Darky no le importaba provocarla. Después de que Jane impidiera que Darky robara Vicodin de la farmacia del hospital, Darky se había empeñado en encontrar pequeñas maneras de molestar a su mentora. Jane, nerviosa y exasperada, le dijo a Darky que se callara, aunque seguía sintiéndose sedienta y algo nerviosa. En ese momento, Jane parecía menos una científica y más una persona normal. Sobre todo cuando, con torpeza, arrancó la etiqueta de la camiseta que decía Dr. Donald Blake. Después de cambiarse de ropa, Thor empezó a deambular por el laboratorio. Jane lo siguió con la mirada mientras examinaba los diagramas y datos pegados en la pared y los gráficos en el tablero de dibujo, junto con las fotos que Darky acababa de colgar, en las que se veía a Thor en medio de la tormenta. ¿Qué hacías ahí dentro?, preguntó Jane, acercándose y señalando la fotografía. Su curiosidad científica, por un instante, superó sus pensamientos dispersos mientras buscaba respuestas. ¿Qué te parece? De pie sobre el Bifrost. Thor se encogió de hombros con indiferencia. ¿Bifrost? Jane anotó rápidamente el término en su cuaderno. Tenía tantas preguntas. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién era exactamente? Aunque estas cosas parecían imposibles y contradecían todo lo científico, sentía que el hombre que tenía delante podría tener las respuestas. Por favor. ¿Pedirle información astrofísica a un vagabundo? Claro, tenía buen aspecto, era fuerte y no olía a sudor ni a drogas, pero seguía siendo un vagabundo. Jane empezó a pensar que se había vuelto loca por siquiera considerar la idea. Mi cuerpo mortal se ha debilitado, murmuró Thor. Tenía hambre, aunque nadie más comprendió a qué se refería. Sin embargo, el fuerte rugido de su estómago dejó bien claro su mensaje. De repente, Thor se giró bruscamente, sintiendo una presencia familiar, casi como si Loki estuviera detrás de él. ¿Qué ocurre? Jane siguió su mirada, pero no vio nada. No, murmuró Thor, volviéndose. No es nada. Mientras Jane se disponía a llevar a Thor al único restaurante del pueblo, Solomon apareció entre un remolino de magia. Había estado acechando en la dimensión del infierno, con la esperanza de escuchar a escondidas la conversación de Jane y averiguar dónde habían hospitalizado a Thor, pero no había descubierto nada. Peor aún, la aguda intuición de Thor casi lo había descubierto. Aunque los poderes de Thor estaban sellados, sus atributos mentales como la inteligencia, el carisma y la percepción permanecían intactos. Sin su poder divino que adormecía sus sentidos, las habilidades de Thor habían comenzado a funcionar de nuevo a pleno rendimiento. Dada la familiaridad de Thor con la magia, percibir su presencia era algo natural. Solomon decidió ir personalmente al hospital para localizar las muestras de sangre de Thor. Era una tarea complicada. El pequeño pueblo tenía pocos habitantes y el hospital no tenía muchos pacientes, pero Solomon desconocía en qué habitación había estado Thor o cuántos análisis de sangre le habían realizado los médicos. Esto era importante porque no quería que la sangre de Thor cayera en manos de Shield, aunque Hydra no estuviera involucrada. Después de todo, Shield tenía fama de causar problemas. Un martillo, dijo Nick Fury por teléfono. ¿El meteorito que detectamos era solo un martillo? Sí, señor, respondió Coulson. Por increíble que parezca, es exactamente eso. Y nadie puede levantarlo. Un espectador incluso intentó remolcarlo con un vehículo, pero fracasó. También detectamos importantes emisiones electromagnéticas del martillo, que podrían interferir con aeronaves civiles. Casualmente, hay un astrofísico en el pueblo cercano que podría haber grabado los sucesos de aquella noche. Procedan según el protocolo estándar, dijo Fury tras una pausa. Les daré más instrucciones más adelante. Sí, señor, dijo Coulson, y Fury se recostó en el sofá, sumido en sus pensamientos. Solomon ya le había informado que este evento estaba relacionado con extraterrestres y magia, pero no había dado muchos detalles. De repente, Fury recordó que Solomon había mencionado la coronación de un príncipe alienígena. Su instinto le decía que ambos eventos estaban conectados. Como espía, no necesitaba pruebas, solo una corazonada, algo crucial para una larga carrera en el espionaje. Fury marcó el número de Solomon, y cuando el místico contestó, Fury fue directo al grano. Solomon lo admitió sin rodeos.
Aunque no reveló mucho, Fury rápidamente ató cabos entre ambos sucesos. Esto es una sangrienta lucha por el trono, dijo Solomon, con una mano en el teléfono mientras con la otra hojeaba los historiales de los pacientes en el hospital. Pero no es algo en lo que puedas interferir. ¿Qué sabes exactamente? Preguntó Fury con tono severo. ¿No dijiste que la Tierra era el dominio del hechicero supremo? ¿Qué relación tiene esto con aquello? Necesitas explicarme la relación. Necesito saber si esto afectará a la Tierra. La Tierra es solo uno de los territorios de la hechicera suprema. De hecho, todo el sistema solar le pertenece. Todo el sistema solar puede considerarse un único dominio, aunque los demás planetas son en su mayoría estériles, dijo Solomon, robando una tarjeta de acceso del bolsillo de un médico con la mano de mago. Pero el universo consta de más de un dominio. Vivimos en uno de los 9 reinos conectados por el árbol del mundo, y Midgard es un estado vasallo de Asgard. Fury guardó silencio. Solomon no sabía si se debía a que Fury estaba lidiando con la condición de vasallo de la Tierra o que estaba buscando información, pero en cualquier caso, Fury no respondió durante un buen rato. Para entonces, Solomon ya había entrado en la sala de examen, esquivando hábilmente las muestras de los drogadictos del pueblo. Midgard, Asgard. ¿Me estás diciendo que los dioses son reales? Fury habló finalmente con voz seria. Si la magia existe, ¿por qué no existirían los dioses? Respondió Salomón. La última vez te invité a visitar el infierno, pero lo tomaste como una amenaza. Los panteones de los que has oído hablar son reales. Simplemente ya no están en la tierra. Pero no puedo explicarte los detalles de su estado actual. Hay cosas que sé, otras que no. Hay cosas que no puedo contarte, y otras que no deberías saber. ¿Qué puedes decirme? Deja de andarte con rodeos, Salomón. Sabes que esta situación es peligrosa. Necesito entender qué opinan estos dioses de la humanidad. ¿Y por qué está el martillo de Thor en la tierra? Exigió Fury. Leí por encima la mitología nórdica en unos minutos, pero esas historias están llenas de inconsistencias. Sospecho que las tribus antiguas confundieron a estos extraterrestres con dioses, cuando en realidad son seres muy avanzados. Piensa lo que quieras, dijo Salomón, pero te aseguro que la magia es muy real. Puede que los asgardianos no sean dioses de verdad, pero su tecnología y magia se encuentran entre las más avanzadas del universo. Sus civiles viven 5000 años, y el padre de todos lleva vivo cientos de miles de años. Salomón se puso guantes desechables y empezó a revisar los números de las muestras de sangre. También puedo decirte por qué cayó el martillo a la tierra. Yo estaba allí cuando ocurrió. Thor, el dios del trueno, cayó con él. No se alejará mucho de su martillo. ¿Dónde está? ¿Y por qué está en la tierra? Cometió un error al iniciar precipitadamente una guerra entre Asgard y Jotunheim. Como castigo, el padre de todos lo desterró de Asgard, explicó Salomón. Los poderes divinos de Thor han sido sellados y su cuerpo debilitado hasta convertirse en el de un mortal. Lo que significa que cualquier humano con un cuchillo podría cometer deicidio ahora mismo. La respiración de Fury se hizo más agitada, y Solomon sabía lo que estaba pensando. Ya fueran los asgardianos dioses o extraterrestres, Thor era un objetivo de investigación invaluable. Pero Fury no era un político impulsivo, sino un espía. Se calmó rápidamente, recordando la posición preeminente de Asgard en el universo y la amenaza oculta en las palabras de Solomon. ¿Desterrado? Preguntó Fury. ¿Eso significa que Thor ya no es el heredero? ¿Quién es el sucesor actual? ¿Tyr? ¿Balder? ¿Y cuánto durará este destierro? ¿Cuál es la postura de Odín respecto a Thor? Podemos. Esto es solo una lección de familia, lo interrumpió Salomón. Thor es el único heredero al trono. No hay otras posibilidades. Odín cree que Thor es el heredero, y punto. Nadie puede cambiarlo. ¿Así que dices que esto es solo una pequeña aventura que Odín organizó para Thor? Insistió Fury. ¿Pero qué significa eso para la Tierra? La amistad del dios del trueno, dijo Salomón. Si sobrevive. ¿Y si muere? Si muere a manos de los asgardianos, ni siquiera Odín podría quejarse, respondió Salomón. Pero si lo matan los humanos y bueno, dudo que el hechicero supremo pudiera detener la ira de Odín. Dime dónde está Thor. Gritó Fury. Y cuéntame más sobre el ejército de Asgard. Son más fuertes que el imperio cree, respondió Solomon. Asgard tiene el Bifrost, el despliegue militar más rápido del universo. ¿Todavía quieres hacerte el tonto, Nick Fury? Seguro que sabes lo poderosos que son los Kree. Carol Danvers, esa bestia, seguro que te lo ha dicho. Leer más. p@treon.com/muter. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.